Del Foro de las Ciudades de IFEMA, y les damos a todos la bienvenida a esta segunda edición del Foro de las Ciudades Diálogos Medellín, concretamente a estos talleres temáticos que estamos celebrando entre el pasado lunes 23 y que llegarán hasta el 27 viernes, que son además la antesala de las sesiones plenarias que el Foro de las Ciudades Diálogos Medellín va a desarrollar y celebrar la próxima semana entre el 1, 2 y 3 de diciembre, en los cuales pues participarán cerca de 30 ciudades directamente. Este es un evento organizado por Plaza Mayor Medellín Convenciones y Exposiciones y también por IFEMA Feria de Madrid. Muchas gracias a los asistentes, a los ponentes que están participando en estos 10 talleres que estamos celebrando y que suman más de 100 expertos. Y agradecemos también muy especialmente a los aliados de este evento, como son la Alcaldía de Medellín, a través de su Secretaría de Movilidad, a la Secretaría de Desarrollo Económico, al Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín, ISMIVEC, al Instituto de Deporte y Recreación de Medellín, INDER, y por supuesto también a nuestro partner académico allí en Medellín, Universidad Pontificia Bolivariana. Les recomendamos que si tienen preguntas, por favor las escriban a través del chat de la plataforma que está ubicado en el lado superior derecho de su pantalla, y os recordamos a todos también que la siguiente edición del Foro de las Ciudades será la 4ª edición del Foro de las Ciudades de Madrid, que se celebrará en la ciudad de Madrid, en España, entre el 8 y el 10 de junio del 2021. Centrándonos ya en este 6º taller que vamos a celebrar en las próximas 2 horas, quiero agradecer a todos los participantes en el mismo, agradecer muy especialmente a la Asociación Sostenibilidad y Arquitectura su colaboración, puesto que se van a encargar de la dinamización y de la relatoría de este taller. El taller tiene como nombre, y creo que el nombre es bastante explícito y es concreto y a la vez lo abarca todo, el espacio público de calidad y seguro que permite la relación social y propicia la ciudad para todos los colectivos. Un tema complejo, sin duda, el que seguramente nuestros ponentes van a profundizar en sus diferentes aristas y perspectivas. Este taller va a ser moderado y dinamizado por Francisco Javier González, que es miembro de la Asociación Sostenibilidad y Arquitectura de España, y va a contar con la relatoría de Miguel Ángel Díaz Camacho, que es el presidente de esta asociación. Así que les deseo muchísima suerte, esperamos que sea un taller intenso y enriquecedor. Tienes la palabra, Francisco. Gracias por todo. No se oye, Francisco. Perdón, estas cosas siempre me acaban ocurriendo, ¿no? Lo de que se me olvida enchufar o no el micrófono. Bueno, estaba diciendo yo solo a mí mismo, por lo que veo, que muy buenas tardes desde Madrid y muy buenos días en América Latina. Quería daros la bienvenida a todos, a los que vamos a compartir estas 2 horas casi de debate, como panelistas, pero también al público que nos esté mirando, de parte de la Alcaldía de Medellín, de Plaza Mayor y de IFEMA Feria de Madrid. Y también quería darles las gracias desde ASA, bueno, pues por habernos invitado tanto a Miguel Ángel como a mí para poder dinamizar y hacer la relatoría de este. La dinámica que vamos a tener, la metodología es muy sencilla. Vamos a tener un primer turno de palabra de 3 minutos, 4 minutos como mucho, donde cada uno de los participantes pueda exponer su posición sobre este tema que nos une aquí en el espacio público, cómo es su calidad y cómo es su seguridad, cómo conseguirlo, cómo gestionarlo, cómo diseñarlo. Y luego, después de ello, se abre el turno de palabra. Os pediría que fuera un turno de palabra ágil, dinámico, tirando a corto, por favor, que estas cosas luego siempre acaban alargándose. Todo el mundo tiene muchas cosas que decir, pero a mí me gustaría que fuéramos todos capaces de intervenir muchas veces. Con lo cual, casi vamos a empezar ya. Lo único que sí me gustaría es pediros, por ir un poco más al grano, porque como bien decía Carlos, el título es muy explícito, pero es verdad que lo deja todo muy abierto. El interés de por qué estamos aquí está muy claro, pero luego empezar a hablar sobre cosas concretas, a mí me gustaría que no perdiéramos mucho tiempo, con lo cual me gustaría sumaros una pregunta, digamos, que pudierais contestar, si os sirve para hacer vuestro posicionamiento, y si no, pues hablaremos de ello después, ¿no? Es una pregunta muy, muy sencilla,
que en realidad, como todas preguntas sencillas, pero de una contestación complicada. Si estamos hablando de cómo tiene que ser ese espacio público, en qué consiste su calidad y cómo es seguro, lo primero que tendríamos que preguntarnos es ¿para quién? Entonces, ¿cuáles son los grupos sociales que en nuestras ciudades tienen más urgencia de que este espacio cumpla esas funciones del lugar donde se encuentra la diversidad, del lugar donde los que lo tienen más difícil pueden encontrar mecanismos de inclusión, donde se produce la cohesión social o donde se está construyendo los imaginarios colectivos? Bueno, todo eso en el fondo es lo que se está, te la estás jugando con el espacio público tal como esté diseñado en tu ciudad, ¿no? Entonces me gustaría saber quiénes son los que en vuestras realidades personales, de que cada uno venimos de una parte distinta de Latinoamérica, pues que podamos intentar identificar cuáles son nuestro público objetivo, que dirían otros, ¿no? Así es que simplemente si os puede servir como plataforma o como palanca para hacer vuestra posición, o si os estorba, hablaremos de ello más adelante, como decía antes, pues voy a dar las primeras palabras. La primera sería para Inés Novella, que es integrante de la Cátedra UNESCO de Género, socia fundacional de Asociación de Mujeres Arquitectas de España, AME, Urbanismo de Género. Cuando quieras, Inés. Hola, buenas tardes desde España. Pues a la pregunta que hacía Francisco, por empezar un poco a ajustar el tema, ¿no? Yo respondo que nosotros trabajamos sobre todo en la perspectiva de género, en nuestra especialidad como profesionales y como académicas. Y en realidad la perspectiva de género nos permite, aunque aparentemente siempre vaya como orientada a temas que tienen que ver con las mujeres o que reduce un poco el tiro hacia el colectivo de las mujeres, que somos de entrada ya el 50% de la población, muchos estudios demuestran que cuando un espacio público está diseñado de acuerdo con los criterios de la perspectiva de género, resulta inclusivo y adecuado pues, para toda la población, pero de manera específica a los colectivos que de alguna manera pues más pueden sufrir una mala calidad del espacio público por falta de seguridad, por falta de accesibilidad, por falta, digamos, de equipación, que son pues la infancia, por ejemplo, la adolescencia, que también es una gran olvidada del planeamiento muchas veces y de cómo configuramos las ciudades y el espacio público en particular. Por supuesto las mujeres, pero también colectivos como la tercera edad o personas que, por la razón que sea, pasan mucho tiempo en el espacio público para desplazarse o para estar por el motivo que pueda ser, ¿no? La perspectiva de género para mí es una herramienta a la hora de planificar las ciudades. Muchas veces también la perspectiva de género ha sido, como digamos, arrinconada en el cajón de las herramientas de tipo analítico para hacer un diagnóstico, para evaluar cómo está funcionando una determinada zona de la ciudad, una calle, etcétera, y lo es, tiene una capacidad analítica muy, muy buena y de testar cómo funciona la ciudad o, por ejemplo, un sistema de transporte público, pero también por todo su aporte académico que ha tenido en los últimos 40 años, es una herramienta de tipo también propositivo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, hemos trabajado en la integración de criterios de perspectiva de género para mejorar la calidad a diferentes escalas de planeamiento, ¿no? Desde instrumentos de escala estructural, por ejemplo, hasta instrumentos de escala pormenorizada en planes y programas urbanísticos específicos, ¿no? Entonces, yo creo pues eso, que los colectivos son es toda la población a la que puede ir dirigida este taller, pero sí que es verdad que hay determinados grupos como puede ser la infancia, la adolescencia, la tercera edad, las mujeres por su principal rol de cuidadoras, las que pueden tener como mayor protagonismo o mayor impacto que el espacio público esté bien o no bien diseñado, tenga seguridad, tenga accesibilidad, etcétera. Y esté bien equipado, por ejemplo. Sería así como una respuesta súper rápida que podría dar a Francisco y al resto de la gente que nos está escuchando. Muchas gracias, porque además es que efectivamente ha sido súper rápida, porque todavía tenías un minuto de sobra. Si quieres amplío, pero no quiero comer el tiempo de los demás. Se siente para después, no te preocupes. Ahora, vale. Me gustaría darle la palabra ahora a Estela Restrepo Osorio, que es la presidenta del Consejo Territorial de Planeación de Medellín, en Colombia. Muchas gracias. Bueno,
Un saludo para todos y para todas, y reconociendo hoy, 25 de noviembre, el Día de los Derechos de las Mujeres en el mundo entero, esa lucha histórica que se ha dado precisamente por la reivindicación, y en este caso sería la reivindicación del derecho a la ciudad. Cómo las mujeres habitamos la ciudad frente a los derechos, y cómo ese urbanismo le ha faltado la mirada de género, reconocer y hacer visibles las experiencias, incluso las cotidianas, que no se han tenido en cuenta en el urbanismo. Y de ahí, bueno, saltamos al barrio y saltamos a la ciudad, cómo de alguna manera la densificación de las ciudades ha hecho que se vuelvan inseguras para las mujeres. Los cerramientos de alguna manera hacen que el transitar la ciudad para nosotras sea difícil, y eso se une a la luz, la mala luz, como entonces ese urbanismo no ha pensado en las necesidades de las mujeres. Entonces, cuando hablamos de la mirada de género, hablamos de escuchar qué está pasando con esa ciudadanía, que somos más de la mitad. Por ejemplo, en Medellín somos el 52%, pasadito ya llegando al 53%. ¿Cómo ha faltado la mirada de género para hacer que nosotras podamos ser ciudadanas también, y podamos transitar y vivir la ciudad libremente y disfrutarla? Entonces llama mucho la atención, por ejemplo, leyendo a, a, a la compañera frente a las experiencias cotidianas del urbanismo, a Sara Ortiz, que no se escucha a los vecinos, tampoco se ha escuchado a las mujeres. Dejar de escuchar solamente la parte técnica y bajar a escuchar los vecinos, escuchar las mujeres, para poder hacer de alguna manera un urbanismo que sea social, sostenible, y donde todas y todos podamos tener derecho y disfrutar la ciudad. Dejaría hasta ahí por el momento. Bien, muchas gracias, Estela. Carolina Pérez, por favor, directora técnica del Consejo Iberoamericano de Diseño, Ciudad Construcción Accesible, CIDCA de Colombia. Por favor, que si por favor puedes entrar tú ahora, te lo agradezco. Hola, buenos días, perdón, para todos y todas, y buenas tardes también. Bueno, desde CIDCA planteamos que ahora está en boom todo el tema de ciudades inteligentes, ciudades sostenibles, pero realmente una ciudad no es sostenible ni inteligente si no es accesible y si no es inclusiva, si no está pensado para todas las personas, si no piensa en la calidad de un espacio público. ¿Y qué es la calidad de un espacio público? O al final, ¿qué es? Es la trama que conecta toda la infraestructura, desde el transporte, la vivienda, las edificaciones. Por eso es tan importante tener una calidad de espacio público. ¿Y cómo se garantiza? Pensando en todos y en todas, pensando en todas las etapas de la vida, no solo en personas con discapacidad, sino que nosotros queremos romper esa barrera actitudinal y dar a conocer que la accesibilidad está pensada para el mayor número de personas y para el mayor también número de seres vivos. Están los animales que también cuentan con algún tipo de discapacidad. Está el tema del medio ambiente, garantizar un ambiente adecuado para todas las personas, para todos los seres vivos, para las personas con discapacidad, los adultos mayores, mujeres mujeres embarazadas, niños en su primera infancia, adultos mayores, personas que viajan, personas extranjeras. Es decir, se tiene que pensar en que la ciudad se preste y brinde una calidad de vida y una dignidad a todos y a todos. También relacionando con lo que estaban hablando está la caracterización espacial, que el espacio público se piense tanto para el día como para la noche. El tema de la iluminación, que garantice seguridad, que las personas se sientan apropiadas de este espacio. Y, por ejemplo, para el frío y para el calor. Nosotros estamos en Bogotá y acá la temperatura cambia constantemente.
es una ciudad relativamente fría, pero a veces hace mucho calor, entonces para que la gente se apropie de ese espacio tiene que tener pertenencia y tiene que sentirse acogido, que si está lloviendo pues tengamos un espacio donde refugiarnos, que si está haciendo calor tenemos un espacio para tener sombra, que tengamos espacios verdes abiertos, pero donde se garantice la circulación, el uso y la apropiación y que sea fácil y autónomo para el mayor número de personas. Lina. Rocío, no sé si está. Yo creo que no. Voy a dar la palabra a Cintia Donoso. Cintia Donoso es miembro del colectivo Mujer Arquitecta de Chile. Cuando quieras, Cintia. Buenos días, buenas tardes a todos y todas. En relación al espacio público de calidad, yo no puedo dejar de pensar en las relaciones sociales y en cómo todos los colectivos de esta sociedad no están incluidos todavía en la planificación del diseño urbano. Con ello me sumo también a lo que habla Inés y Estela en relación a la perspectiva de género. Creo que hoy en día las disidencias no están incluidas en este diseño. Disidencias como serían las mujeres, como serían las personas en situación de calle. Hay algo que me llama mucho la atención y que está pasando acá en Chile, que es que durante la pandemia se ha catastrado que han aumentado las personas en situación de calle. Las carpas que se ubican en los espacios públicos, hay alrededor de entre 14 y 18.000 carpas instaladas. Entonces creo que tenemos que estar como arquitectos y como urbanistas atingentes a lo que está pasando hoy en día en relación a eso, ya que estas disidencias también son parte de la sociedad. Y si no están incluidas, no podemos generar un diálogo, no podemos generar espacio de calidad. Su opinión también vale y también es política. Entonces creo que quizás generando espacios de encuentro en donde todos nos sintamos parte del espacio público realmente, podamos empezar a construir espacios de calidad. También creo que en relación a lo que decía Estela, con la perspectiva del género, no muchas veces se cuenta la violencia y el acoso callejero de las mujeres o se visibiliza si no es algo físico, si no es un abuso físico. Entonces creo que también tenemos que partir desde ahí, desde la opinión y desde la real experiencia de las mujeres y de cómo se sienten en la ciudad, ya que esto afecta a la movilidad también de las mujeres, el hecho de no pasar por ciertas calles, por ciertas plazas, porque no están habilitadas o pensadas para la mujer, y eso nos anula políticamente, y anula políticamente a las disidencias. Entonces creo que, por lo pronto, creo que mi opinión va enfocada a eso, a cómo debiésemos incluir a las disidencias en la opinión y en el diseño de nuestra ciudad. Eso. Muchísimas gracias, Cintia. Estáis cumpliendo todos de una forma estupenda con los 4 minutos. Os estáis quedando por debajo. O sea, no solamente Inés lo ha hecho estupendamente bien, sino todas las que habéis intervenido hasta ahora lo estáis haciendo en ese sentido, facilitándomelo muchísimo. Me gustaría ahora dar la palabra a Vanessa Lainez, que es coordinadora en Perú del programa Urban 95 de la Fundación Bernard Van Leer, que no sé si lo estoy pronunciando bien. Tú me corriges, por favor. Está perfecto, Francisco. Pues cuando tú quieras. Bueno, muchísimas gracias. Sí, yo de acuerdo también con las compañeras que acaban de exponer y también no puedo dejar de pensar en la pandemia, ¿no? Yo creo que sobre todo en nuestros países latinoamericanos la pandemia ha evidenciado la poca accesibilidad que tenemos a espacios públicos, ¿no? De calidad y próximos, ¿no? De hecho, cuando pensaba en el espacio público de calidad que necesitamos, yo pensaba, o sea, lo que necesitamos es más espacios, ¿no? Nos hemos dado cuenta de que en las ciudades, sobre todo en las ciudades grandes,
faltaba mucho espacio para caminar, o sea, nos faltaba espacio, hemos tenido que ampliar veredas, hemos tenido que empezar a quitar los autos de la calle para darle más espacio a las personas. Entonces, para mí ese sería un punto súper importante, ¿no? Darle más espacio a las personas y bajo un concepto de proximidad, porque en muchas zonas se veía que no había espacio público, ¿no? Entonces, hemos casi que tenido que inventarnos el espacio público, que las personas pudieran transitar y eliminar barreras que a veces no son tan físicas o en términos de metros, sino psicosociales, ¿no? A veces una pandilla o que haya un basurero te puede alterar todo el flujo normal en el barrio, ¿no? Entonces esas barreras habría que eliminarlas para, como digo, crear más espacio. ¿Cuáles serían los colectivos afectados? Completamente de acuerdo con todos. Serían familias con niños pequeños, mujeres, adultos mayores, esas personas que normalmente no están en la calle. Por ejemplo, en Perú, debido a las fuertes restricciones de movilidad que hemos tenido por el tema de la pandemia, medimos el flujo y la presencia de niños pequeños en las calles. En ciudades latinoamericanas, donde normalmente hay muchos niños en la calle, era el 1%, ¿no? O sea, no había niños en la calle, prácticamente, ¿no? Entonces, ¿por qué no estaban saliendo los niños? ¿Dónde estaban los niños? Y nos hemos dado cuenta de que, por ejemplo, dentro de los hogares ha incrementado el estrés y la ansiedad y los niveles de depresión en un 48%, perdón, lo que eso afecta directamente también al bienestar de las personas, al desarrollo infantil. Entonces, ¿cómo hacemos ahora que la gente vuelva a salir a la calle, que vuelva a tomar los espacios públicos, un espacio público que ya no sentían como propio y al que ahora le tienen miedo? Entonces, creo que es bien importante este trabajo que también están comentando los compañeros, de trabajar participativamente con la población para volver a salir a las calles y volver a generar ese espacio de confianza que no lo era, porque ya no era un espacio de confianza, pero ahora todavía lo es menos. Entonces hay que trabajar con ellos para que vayan saliendo, y de qué forma, como desde proyectos, desde los servidores públicos, plantearnos cómo podemos acoger a esas familias de mejor forma, ¿no? Que estos espacios sean multiusos, como vienen diciendo, se puedan usar en distintas horas, por distintas poblaciones, en distintos momentos, como, perdón, se me fue la primavera peruana. Cómo fomentamos la caminabilidad y cómo los conectamos mejor dentro de su barrio y con otros barrios, ¿no? Porque parece que vamos a tener que estar un tiempito así, moviéndonos dentro de nuestros propios barrios, entonces vamos a necesitar que estar mejor conectados y tener más servicios dentro de los barrios de nuestras ciudades para evitar a lo mejor que la gente tenga que salir o desplazarse o hacer recorridos enormes o demasiado largos para cosas que podrían hacerse necesariamente dentro del barrio sin tener que ir más allá, ¿no? Entonces, bueno, eso sería la propuesta. Gracias, Francisco. Gracias, Vanessa. Muchísimas gracias. La siguiente persona a intervenir sería Esteban Echezuri, que no sé si también lo he pronunciado bien, ¿no? Sí, sí. Agencia Provincial de Seguridad Vial y Gobierno de Santa Fe, en Argentina. Correcto. Cuando quieras, Esteban. Buenos días y buenas tardes a todos y a todas. Gracias por la invitación, especialmente a Carlos, y gracias, Francisco, por guiarnos en esta charla del día de hoy. Comparto muchas de las cosas que han dicho las expertas, mis compañeras hasta el momento. Yo quería también poner en relevancia algunos otros aspectos y empezar pensando que la movilidad urbana es uno de los aspectos claves que hacen al desenvolvimiento de los ciudadanos. Las tareas que se realizan en una ciudad necesitan de un desplazamiento necesariamente, para lo cual sus habitantes utilizan algún medio de transporte. Y ese medio de transporte puede ser aquel hegemónico que se ha establecido y que ahora en la pandemia se ve más incrementado, que es el vehículo, y de manera individual o particular. Puede ser un transporte público, un transporte colectivo, individual, o la caminata o la bicicleta, ¿no? Cuando hablamos de los transportes motorizados, encima tenemos que hacer referencia a que traen aparejada una serie de externalidades negativas vinculadas a la contaminación ambiental, sonora, el alargamiento de los tiempos, la congestión, los altos índices de siniestralidad, la inseguridad vial, ¿no? Pero debemos entender que el encuentro en la vía pública de estos diversos modos de transporte, y sobre todo de los ciudadanos, da lugar a que los usuarios de este espacio público muchas veces estén expuestos a sufrir
un accidente, o en algunos casos, como comentaban recién las compañeras, los casos de acoso que hay hacia las mujeres, ¿no? Existen poblaciones, y lo estuvieron nombrando muy bien recién mis compañeras, que se ven más afectadas, y nosotros generalmente las llamamos poblaciones vulnerables, ¿no? Usuarios vulnerables de las vías o de los espacios públicos. Y hay un montón de definiciones sobre estos espacios, estos usuarios vulnerables, pero la mayoría coinciden en contemplar a los peatones, a los ciclistas, a las personas con discapacidad, a los mayores, a los niños, y ahora también se está incorporando y muy bien el tema de la mujer y su rol en la sociedad y cómo a veces la movilidad la afecta para poder o no transitar esta ciudad como debe. Y yo quería agregar algo más a esta vulnerabilidad, porque hay otra asociada a las condiciones de la calidad de vida de las personas, ¿sí? Donde la situación de vulnerabilidad o exclusión en materia social y económica juega un rol fundamental, ya que atraviesa decisiones que van a tomar esos colectivos en cuanto a la movilidad, ¿no? Si bien entiendo que la inseguridad vial es un fenómeno que no distingue clases sociales, infiero que los sectores sociales más pobres serían los que potencialmente se ven más afectados, porque poseen medios de transporte inadecuados, se desplazan a pie o en bicicleta, pero generalmente con servicios de transportes deficientes. Y acá, haciendo una paráfrasis, hablo de la inclusión, ¿no? La integración y la cohesión social de los ciudadanos, que entiendo está íntimamente relacionada con la igualdad de oportunidades y con la participación que tengan estos en la vida de la ciudad. Acá hablaban también mis compañeras sobre la participación ciudadana y es algo fundamental, ¿no? El acceso a las oportunidades de empleo, a los lugares de residencia, a los lugares de espacios comunes. ¿Se puede llegar o no se puede llegar? De acuerdo a los estilos de movilidad que tengamos diseñados, ¿no? Podemos establecer lugares o zonas industriales, pero hay que ver cómo llegan esos obreros a esas zonas industriales, entre algunas de otras características, ¿no? Por eso yo digo que al momento de desplazarnos, las personas tomamos decisiones en relación al medio de transporte que vamos a utilizar, y a veces visibilizamos el riesgo, pero no nos queda otra posibilidad que aceptar ese riesgo y transitarlo, ¿no? Exponiéndonos muchas veces. También quiero traer a colación de esto que a medida que la pobreza crece, entiendo que la calidad de los entornos urbanos, o por lo menos lo que pasa en mi país, se reduce, y sus habitantes no son solo vulnerables a los efectos de las carencias económicas, sino también a sufrir lesiones por accidentes de tránsito, ¿no? Hoy, entonces, lo que intento poner sobre esta mesa para que podamos debatir y dialogar es que los sectores vulnerables padecen una realidad acuciante y compleja, en la que diariamente toman decisiones de movilidad que los llevan a exponerse, ¿no? Frente a esta situación, que podamos interpelarnos entre nosotros si las políticas adoptadas, si las estrategias que queremos implementar contemplan a todos los colectivos y si finalmente van o no a cumplir con esa función tan específica que es usar la ciudad, porque digo, los ciudadanos debemos volver a ganar las calles, tenemos que volver a poder usar la ciudad de una manera segura y eficiente. Gracias, Esteban. Perdón, quería darle la palabra ahora a Daniela Guzmán Álvarez, que es experta urbana del colectivo Ruta N de Colombia. Cuando quieras, Daniela. Gracias. Estoy pues feliz de estar acá. Más que un colectivo, Ruta N es una entidad pública del municipio de Medellín. Quisiera poner alrededor de nuestro enfoque, pues un enfoque un poco complementario a lo que están diciendo los compañeros de taller, y es que el espacio público, además de atender a esa población vulnerable, debe ir un poco más allá y ayudarnos como sociedad a transformar nuestros retos en oportunidades. Ahí me refiero concretamente a un tema específico, y es que en Medellín uno de nuestros retos es la baja adopción tecnológica que hay en general en la ciudad. Esa baja adopción tecnológica hace pues que muy pocas personas o algunos segmentos de la población tengan acceso a servicios de internet, por ejemplo, de calidad. Eso va creando una bola de nieve en el sentido en que esas personas pues cada vez se van a ir retirando más de la nueva economía enfocada en la cuarta revolución industrial, y por lo tanto van a ir entrando en un círculo de pobreza, pues porque no van a poder acceder a los
empleos de calidad, mejor remunerados que hay en la sociedad. Entonces, para nosotros, el espacio público y el territorio en general es una plataforma que puede posibilitar acercar la cuarta revolución industrial y un montón de oportunidades laborales, de aprendizaje, de oportunidades para emprender y demás a las poblaciones que hoy no tienen ni siquiera acceso a Internet, por ejemplo. Para ilustrarlos, en Medellín solamente el 23%, o esa es la tasa de adopción tecnológica, el 23%, y cuando nosotros nos estamos enfrentando a una realidad acentuada por la pandemia de desempleo, los espacios públicos hoy pueden ser la forma de que, en el que el sector público acerca estos servicios a las comunidades más vulnerables. Entonces estamos hablando aquí, quisiera poner el punto, cómo usamos los espacios públicos para enfrentar problemáticas que tengamos, en este caso el desempleo juvenil, el desempleo en mujeres y demás, que cada vez se va a ir acentuando más con la brecha de adopción tecnológica y con las tendencias de cambio económico que tenemos en las ciudades. Es por eso que para nosotros, digamos que una de las cosas interesantes para ver, más allá de la accesibilidad y de las condiciones de calidad del espacio público, es cómo usamos esos espacios como plataforma para solucionar retos que tenemos como sociedad. En este caso, pues, Ruta N se enfoca en democratizar el emprendimiento, la ciencia, la tecnología y la innovación. Y por eso, pues, pongo ese punto en la discusión para complementar un poco lo que ya han dicho mis demás compañeros. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Daniela. Pues nos quedan pocas palabras más para terminar esta primera ronda. Le voy a dar la palabra a Leopoldo Arnaiz, que es presidente ejecutivo del Consejo Consultivo de FLACMA España. Cuando quieras, Leopoldo. Buenos días para unos, buenas tardes para otros. Bueno, como aclaración, FLACMA es la Federación Latinoamericana de Municipios, es decir, España curiosamente no interviene, son municipios de todas las asociaciones nacionales de toda Latinoamérica. El Consejo Consultivo tiene como finalidad dar el asesoramiento, el apoyo, la creación de alianzas, etcétera, una serie de funciones para lograr precisamente el empoderamiento y la descentralización en los casos de los municipios. A mí me han parecido todas las intervenciones muy interesantes, aunque nosotros estamos acometiendo en este momento a través del Consejo un proyecto de ODS municipal para territorializar los ODS en cada uno de los 16.000 municipios, con un espíritu de formación para más de 1 millón de jóvenes latinoamericanos. Y con respecto al espacio público, precisamente, que es un tema tan importante en muchos aspectos dentro de los objetivos de desarrollo sostenible, pues nos surgen muchas circunstancias que es la que motivan en cierta medida este proyecto de ODS. En primer lugar, se ha dicho al principio que el espacio público es un tema muy explícito. Yo no lo considero tan claro, porque el espacio público pueden ser muchos sitios distintos. Los parques, los jardines, las plazas, las calles, cada uno tiene una tipificación y tiene una caracterización diferente. El segundo problema que tenemos en general en todas las ciudades es que no tenemos una referencia clara de la dotación. Porque esos espacios, con diferencia de lo que es la vialidad para el transporte, que también se ha señalado, estamos hablando de cuáles son aquellos espacios que van a generar relación social. La relación social va precisamente a la vinculación de unas personas con otras, utilizando precisamente ese espacio público que luego hace referencia a la calidad y a las características de seguridad. Pero el primer punto que no conocemos es cuáles son las cuantificaciones y las dotaciones. Si yo preguntase, por ejemplo, en el caso de Medellín y toda su área metropolitana con el Valle de Aburrá, ¿qué diferencia hay entre la superficie de espacios públicos que tiene Medellín con respecto a los 10 municipios que tiene el Valle de Aburrá? ¿Qué diferencias hay? ¿Hay más superficies, menos superficies? ¿De cuáles características son las que hay más o menos y por qué? Es muy complicado, no hay datos para comparar las ciudades, no hay datos para comparar los municipios. Es un elemento clave para saberlo, porque lo que se trata precisamente con los objetivos es incentivar el conocimiento de los ciudadanos y la posibilidad de determinar dónde se requiere la mejora correspondiente. Otro aspecto es la localización. Es sorprendente porque Latinoamérica, yo he recorrido prácticamente todos los países, tengo mucha relación directa con ellos, además soy, en este caso de formación, arquitecto y urbanista. Las ciudades latinoamericanas están compuestas, las ciudades grandes, las pequeñas también tienen sus diferencias,
entre tres mundos distintos, tres ciudades distintas en la misma ciudad. La ciudad del primer mundo, la ciudad del segundo mundo y la ciudad del tercer mundo. Tampoco hay ningún dato en cada una de las ciudades. Por ejemplo, en el propio Bogotá no hay unas referencias entre lo que es unas zonas u otras, como para saber qué diferencias hay con respecto al espacio público, respecto a cada una de esas pormenorizaciones y tipificaciones de los parques, los jardines, las calles o las plazas. Y se lleva hablando años. Yo recuerdo todavía hace más de 7 o 8 años hablando en un conversatorio en la Dirección General de Planeación de Bogotá. Otro aspecto son los diseños concretos. Qué duda cabe que los diseños concretos son elementos determinantes para la calidad, pero tampoco hay unas referencias explícitas. Otro aspecto corresponde a la infraestructura, es decir, qué iluminación tiene que tener, qué tipo de pavimentación, qué conectividad, qué señalítica, qué mobiliario. Cada barrio, cada área, cada ciudad de esos niveles de la primera a la segunda, tercera ciudad, no es posible que tengan las mismas características por el vandalismo, por mil razones, ¿no? Pero no hay una referencia de cómo se debe hacer. Otro aspecto es el uso, y el uso en este caso, qué duda cabe que también hay las diferencias, como se han señalado aquí. ¿Quién son los que son aquellos grupos más vulnerables o más que más tienen que utilizar cada uno de estos espacios? Porque no es lo mismo los parques, que siempre sorprende, por ejemplo, el caso, ya que hay gente de Bogotá, yo lo conozco muy bien, pues que el domingo los parques se llenan, las calles se cierran, la gente sale. O sea, hay un montón de gentes que viven en la ciudad, en muchos espacios, pero que tampoco hay unas referencias. Cuando yo recuerdo hace años dije aquí en Madrid, hombre, ¿y por qué no hacemos lo que en Bogotá? Se cierran las calles. Tardaron todavía 6 o 7 años para cerrar las calles, pero no se dan cuenta que se pueden cerrar muchísimas calles para que lo utilice la gente en determinados momentos en la ciudad. Hay una falta de imaginación absoluta de cómo utilizar los espacios. Pero el problema fundamental, indudablemente, aparte de todas estas circunstancias, de la tipificación, la dotación, la localización, los diseños, etcétera, son las cuantificaciones. No tenemos datos de las cuantificaciones. ¿Y qué importancia tiene eso? Pues mira, tiene dos importancias, o tres. En primer lugar, hay un aspecto que también sería muy interesante hoy que están reunidos tantos grupos de la parte académica, y en este sentido yo me gustaría hacer referencia porque el Consejo Consultivo tiene que incorporar necesariamente en Flagman, la Federación, muchos expertos de muchas ciudades. Ahora mismo el presidente es chileno, con la Federación Colombiana tenemos relación, en Perú estamos montando todo un desarrollo en ATE, o sea, hay muchos, en el propio México, hay muchas... Leopoldo, perdona que te interrumpa, es que yo te pediría que fueras cerrando esta primera intervención, pero vamos a tener la oportunidad de hablar de todos estos temas que estás volcando. 2 minutos solamente. 1, la importancia de la pandemia. 2, las características negativas que tienen. 3, los mecanismos que históricamente ya se han estudiado de las zonas de cada una de estas especificaciones. Y por último, la valoración de los costes. Es inútil hablar de los espacios, cómo pueden mejorar cuando no sabemos lo que cuesta mejorarlos, dónde, en qué ciudad y en qué espacio. Y mientras no haya datos, es difícil generar actividad posterior. Gracias y perdón por el exceso de tiempo. Nada, has volcado una cantidad de temas que nos van a ser muy útiles después, porque efectivamente has adentrado en cuestiones que están muy relativas al diseño, que es casi la segunda pregunta que yo os iba a hacer un poco a todas, ¿no? Pero antes de ello, me gustaría que interviniera Rocío, que se ha tenido que incorporar un poquito más tarde. Rocío Pineda es consultora independiente, integrante de Unión de Ciudadanas de Colombia. Así es que cuando quieras, Rocío. Muchas gracias. Muy buenos días. Me perdí pues las primeras intervenciones, de modo que creo que de pronto estoy algo desubicada. Simplemente quería señalar que me parece muy importante esta discusión, esta conversación y este tipo de espacios de pensarnos un tema trascendental hoy en día como es el uso de los espacios públicos. Yo no soy experta, soy una ciudadana, soy una investigadora social y feminista que me he dedicado a pensar la manera como las mujeres vivimos y habitamos el mundo. Y quisiera señalar que la configuración de los espacios públicos han sido pensadas bajo unos modelos de desarrollo urbano que nunca han tenido en cuenta las necesidades de los diversos sectores poblacionales y entre ellos las mujeres. En algún texto, en alguna oportunidad leía cómo las mujeres y los hombres caminamos la ciudad de manera distinta.
mientras que los hombres lo hacen en línea recta, de la casa al trabajo y del trabajo a la casa, las mujeres la hacen en zigzag para resolver los problemas que tienen que ver con esta división del trabajo, de la crianza y demás. Entonces sale, lleva al niño a la guardería, recoge la leche, recoge la medicina, entonces camina la ciudad en zigzag, y eso simplemente para señalar que son dos maneras de habitar el espacio público distinto, y que su diseño y su reconfiguración tendría que empezar a tomar en cuenta las necesidades de los diversos grupos poblacionales, que muchos de ellos incluso a veces son opuestos a la manera como cada quien percibe el uso del espacio público. Entonces, me parece que es muy importante empezar a repensar ese espacio público, todos los vacíos conceptuales que han tenido al configurarlos, y una historia tiene que tener también, representar las diversas historias, como tal vez decía quien me antecede, que no tenemos historias, no conocemos lo que pasa a fondo. Por ejemplo, en Medellín, que es la ciudad en la que yo vivo, aquí ha habido en los últimos 20 años un desplazamiento masivo de población campesina, producto del conflicto armado que nos arrasó durante tantos años. Estas personas llegan a una ciudad como esta, no saben para qué sirve un semáforo, cuáles son las reglas, o sea, no hay tampoco una construcción de ciudadanía alrededor del espacio público como un espacio de la ciudadanía, que no es que no tenga ninguna propiedad, y cómo lo habitamos hombres, mujeres, las personas en situación de discapacidad, no solamente hablando en términos de pobreza, de las personas que están en situación de vulnerabilidad, sino la diversidad humana que debe habitar estos territorios, que debe hacer un uso, que se tienen que configurar de acuerdo a esas necesidades estratégicas, y que debe tener en cuenta también esas historias. Yo les digo, por ejemplo, yo que nací a mediados del siglo XX, es decir, cuando yo era chica y adolescente, la calle no era de las mujeres. O sea, eso fue una conquista para nosotras, la calle y la noche para las mujeres. Y entonces esa conquista de un territorio habitado y pensado exclusivamente para, desde un punto de vista de la arquitectura, de las autoridades que toman estas decisiones. Dejo yo ahí este saludo. Pues muchas gracias, Rocío. Bueno, pues yo creo que a partir de aquí hay un poco de barra libre. Como vosotros vayáis levantándome la mano, yo os voy dando paso. Creo que antes de empezar, si os diría que han salido muchísimas cosas, ¿no? No quisiera dejarme nada, porque no, o sea, quiero decir, simplemente os apunto algunas cosas que me parece que abren como debates amplios, aunque yo creo que todas las ideas que se han planteado tienen una potencia que me parece que puede ser muy útil para lo que vayamos a hablar ahora. Pero por recordar un poco, hemos hablado de situaciones de pandemia en la que la necesidad de espacio público la hemos detectado de una forma hasta incluso un poco sorprendente. Hemos hablado de la necesidad de conjugar cómo se utiliza el espacio público con determinados modos de movilidad. Hemos hablado de cómo la visión de la importancia de la mujer dentro de, digamos, yo lo que diría que sería una utilización del espacio de proximidad ligado a una situación doméstica, pero no solo, pero especialmente ahí, ¿no? A través de las lógicas de los cuidados y demás. Hemos hablado de la falta de conocimiento que tenemos de cómo nuestro espacio público es para albergar una cierta diversidad. Bueno, todas estas cosas que seguramente me dejo algunas muy importantes y os pido disculpas ya de antemano. O, por ejemplo, cómo el espacio público también se convierte en un elemento de acceso a las oportunidades en la ciudad, no simplemente en ese sentido que puede tener cohesivo, ¿no? El establecer redes, no solamente con tus vecinos, sino también con lo que está fuera de tus redes domésticas.
aquello que te permite establecer digamos, un puente sobre lo que no es tu entorno más inmediato. Bueno, todo esto ha estado en lo que habéis contado, tal como yo lo interpreto. Entonces, si os parece, podríamos empezar a hablar de todas estas cosas, pero yo os lo propongo de una forma como muy, muy genérica. Bueno, ¿y qué proyecto tenemos que hacer de espacio público? Bajo el punto de partida de lo que decía Leopoldo, que no conocemos muy bien el espacio público que tenemos, ahí puede ser cambiar mi pregunta, ¿no? De qué tipo de proyectos tenemos que hacer sobre el espacio público, porque seguramente hay varias soluciones, cómo gestionar esos proyectos, cómo gestionar lo que tiene que venir después, para poder incorporar todas estas necesidades que de alguna forma habéis planteado. Bueno, muchas manos, qué bien. Inés y luego Estela, ¿puede ser? Creo que ha sido ese el orden. Esteban. Bueno, pues y luego Vanessa, y vamos a dar 4 ahora. Luego, es que si no, luego se me olvida, ¿eh? O sea que... Gracias. Cuando quieras, Inés. Bueno, pues he apuntado un montón de cosas que me gustaría comentar de los compañeros. A mí me ha parecido realmente interesante desde la visión de alguien que vive y trabaja en Europa, a veces los contrastes que tenemos entre la realidad latinoamericana y la europea, o la española, al menos es la que yo puedo hablar sobre todo, en cuanto a precisamente cómo valorar el espacio público, ¿no? Diferentes compañeros han hablado de que la densidad ha hecho más inseguras las ciudades latinoamericanas, de que hace falta más espacio público. Claro, aquí en Europa la experiencia es un poco diferente, ¿no? Porque ahora estamos más redensificando las ciudades precisamente para evitar grandes vacíos urbanos que generan mucha inseguridad, ¿no? Y eso también siempre creo que trabajar sobre el contexto y, como decía Leopoldo, con datos es importantísimo, porque no se pueden aplicar recetas de urbanismo y creo que de nada en la vida de un lado para otro, ¿no? El urbanismo está muy arreglado a la realidad cultural, espacial, a la tradición incluso urbanística como técnica y a la legislación de cada país, ¿no? Y entonces es muy difícil hacer recetas, digamos, de tipo universal. También por otro lado, por ejemplo, otra cosa que he notado es la diferencia que comentaba, por ejemplo, Esteban, ¿no? Que la gente pobre en Argentina se desplaza más en bicicleta y a pie. Aquí en España, por ejemplo, eso es muy cuestionado, porque quizá la gente que puede realmente desplazarse a diario en bicicleta es la gente que vive en el centro de las ciudades y no tanto la gente que vive en la periferia. Con lo cual, este tipo de afirmaciones pues depende mucho del contexto y creo que hay que tenerlo todo en cuenta, ¿no? En cuanto a referencias que comentaba Leopoldo, estoy de acuerdo con que falta aterrizar mucha teoría en la realidad urbanística, porque al final el urbanismo es un negro sobre blanco. Estamos escribiendo normativas, medidas concretas, densidades, materiales. Es una cosa que acaba por definirse al 100%. No es una cosa, digamos, que no aterriza, ¿no? El urbanismo, por definición, aterriza tarde o temprano en una materialidad muy, muy específica, ¿no? Entonces, yo, por aportar mi visión, que es como una persona que trabaja el tema de la perspectiva de género, es que los espacios que en términos generales se valoran como acogedores, como seguros, son aquellos que cuentan con presencia de personas, con iluminación, pero también con visuales muy amplias que puede ser desde la materialidad de los vallados hasta qué vegetación escogemos, por ejemplo, para poder diseñar un parque. También una buena señalización, por supuesto la accesibilidad, la mezcla de usos urbanos y actividades en un horario extendidísimo, al máximo posible, de la ciudad. Es muy importante también qué pasa en las plantas bajas de los edificios. Por ejemplo, ahí como urbanistas hay que trabajar el tema de las alineaciones, por ejemplo. ¿Qué pasa cuando una parcela está alineada o no lo está? ¿Cómo aterriza un edificio al suelo y cómo se conecta con el espacio público? ¿Qué tipo de equipamientos tenemos acompañando a otros usos como puede ser el residencial o el terciario? Es decir, sí que hay maneras de responder a la calidad del espacio público desde el urbanismo. La perspectiva de género, como comentaba, tiene estas y otras muchas más que no me da tiempo a comentar, ¿no? Pero yo creo que sí, resumiéndolo, hacen falta datos, conocer muy bien el contexto social, legislativo y técnico del urbanismo para poder responder acertadamente a cada lugar y yo creo que pues hacer un esfuerzo por aterrizar los análisis y los estudios teóricos
a la realidad y a la práctica del urbanismo para que sean realmente transformadores, ¿no? Porque si una cosa tiene clarísima el urbanismo es que es una herramienta muy, muy transformadora, porque modifica físicamente las ciudades y, por tanto, cómo viven las personas, ¿no? Esa sería un poco mi aportación segunda al taller. Gracias, Inés. Estela, cuando quieras. Bueno, buenas tardes, buenos días nuevamente. Bueno, empezó a ventear y se me van a caer aquí las benditas hojas, me van a excusar. Gracias, Inés, por darme pie con lo que terminaste. Creo que desde ahí puedo empezar yo, igual también parafrasando un poquitico a Daniela Guzmán. Entonces, ¿quién evalúa el urbanismo productivo? Por ahí empezaría yo. ¿Quién evalúa el urbanismo productivo? ¿Cómo hacer que esta ciudad que estamos viviendo y estas ciudades que estamos produciendo, que sean para habitar, ser humanos felices? Porque en últimas ese es el objetivo, que quien habita la ciudad tenga derecho a vivirla en términos felices, o solo estamos produciendo espacios para dormir, no para vivir y habitar, no para relacionarnos. Entonces esos espacios tienen una mirada de ciudad real, o yo me asomo a mi ventana y le estoy viendo la sala al vecino. Y los espacios que llamamos públicos solamente son para transitar, para ir de un lugar a otro, o son espacios públicos realmente de goces. Entonces, ¿cómo evaluamos ese urbanismo? ¿Y qué hay que hacer ahí con lo que planteé en un primer momento frente a los cerramientos? Los cerramientos están haciendo de los espacios privados lugares habitables, seguros, pero hacia afuera, ¿qué está pasando? Y entonces, si llenamos toda la ciudad de cerramientos por todas partes, ¿qué es lo que queda de lo público realmente? Entonces, ¿cómo vivir eso y cómo esos espacios sí se vuelven realmente de calidad? Yo tengo más preguntas que respuestas, y frente a lo del día y la noche, igual se cruza con eso mismo que acabo de plantear. Sigo insistiendo que las ciudades deben tener esa mirada de género para darle seguridad no solamente a las mujeres, sino a toda la ciudadanía. La mirada, cuando hablamos de mirada de género, es para todos y todas. Lo que pasa es que es una mirada especial porque piensa en la diferencia de todo el mundo, diferente solamente a la producción. Hasta ahí dejaría. Pues muchas gracias, Esteban. Yo creo que casi, si os acordáis incluso del orden, de que podemos levantar manos y demás, yo ir centrando vosotros. Vamos a hacer esto un poco más dinámico, que no tenga yo que deciros... Vale, Leopoldo, muy bien. Pues nada, Esteban, Vanessa y Leopoldo. Y si yo tengo que hacer algún comentario, también interrumpiré porque es que no me voy a poder aguantar, o sea que no me voy a poder callar. No se me da muy mal lo de callarme. Gracias, cuando quieras, Esteban. Bueno, yo coincido un poco con lo que decía Leopoldo al principio en cuanto al espacio público, digamos, que el espacio público no tiene una configuración específica, sino hay muchas formas de entender el espacio público. Y quiero también traer a colación de lo que hablaba recién, nos comentaba Inés, para dejar también en claro, cuando yo me refería a los sectores más vulnerables, no quiere decir que específicamente todos se muevan en bicicleta o a pie, sino que digo, cuando la oferta de la ciudad es baja o nula, no hay muchas posibilidades más que o desplazarse a pie en bicicleta o en vehículos inseguros, ¿sí? Y esto habla de que nosotros al planificar una estrategia, estamos a lo mejor poniendo a la ciudadanía en un lugar a la que ni siquiera a veces queremos ponerla, por supuesto, ¿no? Cuando hablábamos recién de la inclusión, de entender a la cohesión social y demás, yo creo que esto se resume en que podamos nosotros de alguna manera planificar. Se me fue algo de acá, a ver. No, te oímos bien, ¿eh? Te oímos bien, yo no Esteban. los veo, pero los sigo.
digo, que podamos entender a la ciudad y al espacio público como un espacio seguro. Para esto, y esto es lo que yo creo que debemos entre todos hacer, celebro en primer lugar que nos podamos reunir personas que venimos de diferentes ramas, de diferentes lugares, de diferentes ámbitos, porque esto hace a lo rico de la discusión y de poner sobre la mesa un montón de temas, ¿no? Pero debemos contemplar las normas, como ya lo nombraron anteriormente, la información estadística, y esto que decía Leopoldo, tener datos científicos y certeros que nos ayuden a tomar decisiones. Tenemos que tener en cuenta la innovación tecnológica. Tenemos que tener en cuenta todas las formas de movilidad, peatones, ciclistas, conductores, vehículos colectivos. La infraestructura, y acá empieza otra cuestión interesante, ¿no? Porque acá nosotros hemos visto, yo vivo en la ciudad de Rosario, en Argentina, en la provincia de Santa Fe, y esto de la pandemia, claro, trajo acarreado que no se usaba el transporte público, y cuando se pudo empezar a utilizar, la gente tiene miedo de subirse al transporte público. Entonces hay mucha bicicleta circulando y está bien que así sea. De paso se ha dicho, los costos se han elevado, se han triplicado en Argentina los costos de una bicicleta, por lo que cuesta importar los insumos necesarios. Pero ¿qué pasó? Bueno, el gobierno entendió que hay que darle solución y hay que darle un espacio a la bicicleta, y se han pintado muchas doble líneas amarillas en muchas calles, y entonces se ha dicho, bueno, esto a partir de ahora es una bicisenda. Poder poner en crisis esa situación, si eso realmente es una bicisenda y brinda seguridad a ese ciclista, creo que es una parte fundamental, porque acá entra esto que también creo que traía Leopoldo, ¿no? Pensar cuando hacemos una intervención que sobre todo una infraestructura tiene costos, y entender que esos costos redundan en una mejor o peor solución. Y también, por supuesto, debe ir atado todas estas intervenciones a la educación, que debe ser constante, y al control, ¿no? Porque si no tenemos un control del Estado de que efectivamente se respeten estos espacios públicos para todos, entonces siempre hay una pata que está fallando. Creo que es más una cuestión circular y aglutinante que una cuestión desde las individualidades. Y creo acá también, y quiero sumarlo, lo iba a decir más adelante, la importancia que hay de trabajar interrelacionadamente entre distintos organismos del Estado, entre el Estado y el sector privado, entre distintos sectores privados, porque entre todos vamos a lograr la solución que estamos buscando para la ciudad que queremos vivir. Muchas gracias. Vanessa, cuando quieras. Gracias. Vanessa, Leopoldo, y no hay más manos, ¿eh? O sea que intervenís. Sí, sigo totalmente de acuerdo Rocío. y pensando mucho en todo lo que venimos diciendo, ¿no? Porque el espacio público para mí es como terreno total de los municipios y gobiernos locales, ¿no? Hay muchos objetivos a lo mejor planteados a nivel nacional, pero a la hora de la verdad quien le toca intervenir el espacio público es al gobierno local, y ese gobierno local tiene que conocer en qué situación está su población. Por eso totalmente de acuerdo con lo que decía Leopoldo, de la necesidad de una buena gestión de datos para la toma de decisiones, porque eso nos va a permitir conocer en qué estado está nuestra población. Y como yo decía anteriormente, o sea, conocer también a nivel de barrio cómo se vive en el barrio, porque si no conocemos la calidad de la habitabilidad de esos barrios, y un poco también parafraseando a Guillermo Peñalosa de 880 ciudades, de Ciudades 880, cuando 9, 10 personas de una misma familia viven en 1 o 2 cuartos, o sea, ahí no viven, ahí duermen, ¿no? Pasan todo el tiempo fuera de ese espacio, y ahora, por ejemplo, con la pandemia hemos visto que es completamente insuficiente, porque además fuera no hay espacio público, o sea, no existe esa noción de espacio público, y la gente no transitaba ni sentía propio ese espacio público. Entonces, eso tenemos que volver a recuperarlo y cambiar prioridades, ¿no? Porque si bien es cierto que necesitamos más inversión en esas prioridades para transformar el espacio público, también podemos hacer mucho más con el gasto corriente si es que mejoramos con esa data que tenemos una mejor coordinación entre las diferentes gerencias, secretarías, como le llaman en cada uno de los países en los que estamos. Esas oficinas o agencias tienen que trabajar mejor, porque si cada uno pone lo que tiene que poner de sus funciones en un determinado territorio, se puede mejorar la intervención. Pero eso sí, tenemos que compartir data, no nos podemos quedar con nuestra data en la gerencia de desarrollo productivo, la data en desarrollo urbano, la de desarrollo social. Si esa data no dialoga,
va a ser bien difícil que podamos mejorar la planificación y por tanto mejorar la intervención, ¿no? Entonces, bueno, respondiendo también por último a la pregunta de qué tipo de proyectos necesitamos, yo creo que hoy necesitamos proyectos que nos inviten a ocupar el espacio público y espacios de calma, que nosotros le llamamos aquí en Lima. En medio de una ciudad que normalmente era caótica, grande, con mucha circulación, necesitamos espacios que inviten incluso, como nosotros le llamamos, a la mera contemplación. O sea, si es que alguien quiere salir a la calle, sentarse, tomar su almuerzo en medio de la calle, o sea, sitios con bancas, contacto con la naturaleza a la medida en la que sea posible. Por ejemplo, Lima es una ciudad muy desértica y el tema de los jardines es todo un reto, y del mantenimiento de esos jardines, pero no es necesario el jardín, como creo que habían mencionado algunas de las compañeras, se pueden poner elementos de la naturaleza adecuados al clima y al territorio, pero que ya le den otro aspecto a la ciudad, ¿no? Más acogedor, una ciudad que invite a ocuparla, ¿no? Porque yo creo que hoy en día el escenario es la calle, o sea, ya no tanto, en Lima era muy habitual pensar en grandes parques a las afueras de la ciudad, ¿no? Pero yo siempre digo, o sea, ir a un gran parque es casi una excursión, hay que organizar, una familia tiene que organizar una excursión, programar los pasajes, organizar a los niños, pensar en cómo va a ser la comida porque el largo viaje y las horas, pues en medio los niños van a tener que comer, beber, van a tener que jugar, entonces uno tiene que planear el día, pero tenemos espacios, si una familia tiene media hora para ir a desconectarse, ¿a dónde puede ir? En su día a día, en su rutina, sin tener que organizar una excursión o hacer mucha logística, ¿no? Entonces, ese tipo de espacios los necesitamos en la calle, y la calle también es espacio de encuentro, ¿no? No es solo espacio de tránsito, es una extensión de la habitación, ¿no? Del lugar donde vivimos. Entonces, pensar mucho mejor en qué condiciones tiene que tener ese espacio para acoger a las personas, a las familias, adultos mayores que salen a caminar simplemente por el barrio, ¿cómo los podemos acoger? Gracias. Pues Leopoldo, cuando quieras. Bueno, hay varias cosas que me gustaría comentar. Bueno, en primer lugar, a mí me parece que el problema que tienen muchos conversatorios, y en este caso está no por el conversatorio como tal, sino por los conceptos, es que se convierten en temas extremadamente extensos. O sea, el urbanismo y la ciudad es un tema muy complejo, vinculado a elementos físicos, a elementos sociales, se convierte en un tema extensísimo, y yo creo que hay una dificultad muy importante, a mi juicio, de concreción. En el espacio público exige una concreción, no cabe duda, porque influye la vulnerabilidad, la movilidad, se habla hasta del empleo, se habla del género. Todo no se puede incorporar a cada concepto urbanístico. No, todo no se puede incorporar. La segunda consideración es que realmente hay una historia en las ciudades. No se puede decir que el urbanismo o los urbanistas que hemos trabajado durante muchos años, ni en España, ni en Europa, ni en Latinoamérica, y en Latinoamérica hay magníficos ejemplos, buenísimos, de que todo se ha hecho mal, ¿no? Porque la ciudad es un ser vivo y las sociedades son vivas, y entonces cambian las circunstancias. Lo que hoy se valora como consecuencia de la pandemia no se valoraba hace 6 meses, por ejemplo. Por lo tanto, hay que entender que esos cambios importantes se producen como consecuencia de los cambios culturales y por lo tanto es natural la evolución, pero hay que tener referencia clara de que la mayoría de las evoluciones que se producen en las ciudades es un problema económico. Y mientras no entendamos que es un problema económico, no basta con los conversatorios y los conceptos, hay que concretarlos de cómo influye, porque nada tiene que ver. Yo he cambiado y he intervenido en el cambio de nuestro país, de España, y que lo cuento muchas veces en Latinoamérica. España ha cambiado en 40 años de una forma absolutamente sustancial, física, las ciudades, todas las urbanizaciones. ¿Pero por qué? Es que somos más cultos que los chilenos, por un ejemplo, o que los bolivianos. No somos ni más cultos ni menos cultos. Es una consecuencia muy importante de la economía. Y en este caso yo tengo una queja personal, porque yo tengo, por mi función como presidente del Consejo Consultivo de las Federaciones Latinoamericanas, tengo una queja, porque es que en Latinoamérica se puede hablar, el 80% de las cosas que se hablan en materia urbanística se habla del primer mundo, pero no del tercer mundo. Se está conviviendo el primero con el tercer mundo en la misma ciudad.
y se reflejan mil cosas, pero no del tercer mundo, porque lo más importante respecto a actuar es lo que antes ha señalado una de las personas, creo que era Vanessa, que son las prioridades. O sea, lo más complicado es determinar prioridades. Entonces las prioridades están en función de unas necesidades. No es que ya no tengamos o dejamos de tener datos, no, es que ya sin datos sabemos dónde pueden estar las prioridades. Y en ese sentido yo creo que un aspecto clave es que tuviésemos ejemplos concretos, negativos, porque son muchos los importantes para decir esto y esto y esto no va a funcionar, o los positivos, hágase así, con estos costes, con adecuación, sabiendo que además hay muchos elementos distintos en cada una de las latitudes, no solamente el tamaño de la ciudad, el clima, como se ha señalado, el nivel económico. Por lo tanto, creo que el trabajar ejemplos son temas interesantísimos. El siguiente punto que quería comentar es lo importantísima que es la participación ciudadana. Por supuesto, no tenemos nada que ver, como he señalado antes, creo que la Cintia, no tiene nada que ver España con Latinoamérica en muchos aspectos. Y en el aspecto de género no digamos nada. O sea, claro que es lógico que todas las mujeres latinoamericanas, esta semana se tuvo un congreso de mujeres de gobiernos locales en Latinoamérica, esta semana pasada, se hiciese referencia porque las diferencias de género son bestiales y por lo tanto hay que poner en valor esa situación. Pero hay que buscar un mecanismo de que participen en todos los aspectos los jóvenes y toda la ciudadanía. Llevo años yendo a reuniones en las que se habla de la participación ciudadana. La participación ciudadana, señores, no es real, no es casi nunca real, porque es muy difícil poder trasladar las ideas en concreto. Entonces, en este caso concreto yo digo que el objetivo que estamos persiguiendo es que los jóvenes, a través de la innovación tecnológica y a través de la educación, lleguen a hacer algo que es verdaderamente insólito, que es percibir su propia ciudad. Ni los gobernantes locales conocen su ciudad, ni los regidores. No se la conocen, la propia ciudad. Y hay muchos madrileños que no se conocen su ciudad de Madrid, porque conocen su barrio, el centro, una serie de sitios. Y hay muchos bogotanos que no se conocen todo Bogotá, ni de Lima, porque quien ha subido en Lima, vamos a Lima y vas a los Vanessa, vas a Miraflores y tal, muy bonito y tal. ¿Quién sube a las montañas? Yo no conozco casi ningún español que haya subido a las montañas a ver las casas y cómo estaban viviendo aquella gente. Es una situación de prioridad. Entonces se preguntaba, yo digo, hombre, claro que en esa globalidad que tiene la ciudad, en esa globalidad que es necesario percibirla en su conjunto, tenemos hoy una herramienta magnífica, que son los ODS, que recogen todos los aspectos que pueden afectar a la ciudadanía. Y en este caso, además, contempla algo que también se ha señalado que era muy importante, y es cómo se evalúa el urbanismo. El urbanismo productivo, que se ha señalado, aunque yo particularmente no sé qué es el urbanismo productivo. Por eso, porque estamos hablando, caemos a veces en conceptos. ¿Qué es productivo como urbanismo? ¿Qué es el urbanismo? Si ya en sí mismo es un tema complejo. Lo que hay que saber es cómo se puede evaluar, porque el objetivo final, indudablemente, es que la gente sea feliz en todas partes, en la primera ciudad del mundo, el primer mundo, el segundo, el tercer mundo. El urbanismo, en este caso, tiene una serie de ventajas, pero los ODS tienen algo clave, y es precisamente un mecanismo de control y de evaluación, que son los indicadores. 5 años llevamos hablando de los ODS, 5 años hablando de las diferencias que puede haber en los gobiernos correspondientes. Pero resulta que también se ha dicho el gobierno local, y por eso yo asesoro a todas las federaciones latinoamericanas de municipios. El gobierno local tiene el 90% de las decisiones con respecto al espacio público. Y por lo tanto tenemos que formar a nuestros propios gobernantes para que den las prioridades que correspondan. ¿Y qué proyectos habría que hacer? Pues el primer proyecto es que se pueda percibir la ciudad, que se pueda conocer esa realidad, que se pueda tener unos datos, que se pueda generar una cultura a los ciudadanos y que se pueda al mismo tiempo determinar cuál es el mecanismo de control en función de que una vez se ha señalado en el territorio municipal cada uno de los objetivos, se compruebe si los gobiernos al cabo de X años los hacen o no los hacen. Cuando yo leí en las últimas elecciones de Bogotá las 400 y pico acciones que habían planteado el gobierno anterior y las otras 250, si no hay forma de controlar las 400 cosas que se habían dicho que se habían hecho, ¿cuántas se hacen después desde lo que dicen los gobernantes a los que se hace? ¿Y quién controla eso? Solamente lo pueden controlar los ciudadanos. Por lo tanto, tenemos que enseñar a nuestros ciudadanos, los más ricos, los más pobres, a todos ellos, a que perciban su ciudad, opinen sobre su ciudad
y tengan un mecanismo de control para la ciudad. Por eso, después de 4 o 5 años de recorrer todas las asociaciones y congresos y reuniones para convencerles, yo digo, la única manera es que territorialicemos los objetivos en los municipios, por parte de los jóvenes que viven en los municipios. Planteé yo, ahora que tengo varias personas de Medellín, en un conversatorio que hubo en Medellín hace 2 años sobre Smart Cities, porque soy además secretario general de la Asociación Mexicana de Ciudades Inteligentes. Señores, ¿por qué no tenéis una información completa de todo Valle de Aburrá? Vinieron unos magníficos profesionales explicando todas las maravillas que se han hecho en Medellín. Pero el Valle de Aburrá no hay información, ni está tecnificado. No digamos nada ya que se diga hoy, para mi imagen que yo tengo siempre y hablo de Medellín, que me digan hoy que el 23% es la proporción que tiene de acceso a Internet, cuando tendría que ser el 100%, pero no en Medellín, en todo el Valle de Aburrá, el 100% de las personas, porque mientras no tengamos esa tecnología, da igual que hablemos del diseño del jardín o del diseño de la acera, da igual lo que hablemos. Por lo tanto, yo insisto, tenemos que tener un criterio prioritario, porque el espacio público indudablemente es el elemento de relación más importante. Y hoy, gracias, a pesar de que lo diga así, gracias a la pandemia, vamos a tener que renovar nuestras ciudades y vamos a tener que renovar nuestras consideraciones sobre el espacio público. Perdón que me haya extendido otra vez y sobre todo que me haya puesto tan efusivo. Luego se me pasa. Nada, ha estado estupendo. No faltaría más. Hola, a ver, yo más quisiera... palabras. Efectivamente, le tocaba ahora a Rocío. No sé si tenéis más palabras. Por favor, levantad manos. Carolina, Daniela. Sí. Y no sé si Cintia, y luego no sé si alguien más. Ya creo que ya se puede volver a repetir, ¿eh? Ya hemos pasado todos, o por alusiones, o como queráis, tenemos tiempo, tenemos espacio. Si es que... En fin, pues sería entonces así, ¿no? Rocío, Daniela, Carolina y Cintia, creo que es. Muy breve. Gracias. Quisiera retomar parte de lo que dice Leopoldo, que me parece que es trascendental, en el sentido de que primero, es decir, el eje son los gobiernos locales. Y los gobiernos locales, cómo están planificando, con cuáles actores, cuáles son los actores que priorizan en la planificación del desarrollo urbano, qué papel juegan los diversos sectores de la comunidad y qué valor se le da a esa participación. Evidentemente que el desarrollo está atravesado por intereses económicos, políticos y demás, pero yo creo que un aspecto muy importante para la reconfiguración del espacio público, como decía Leopoldo, la pandemia, la tecnología obligan a repensar las ciudades, es cómo lograr efectivamente que los diversos sectores ciudadanos con sus intereses o con los intereses que representan puedan tener una verdadera escucha entre quienes toman las riendas de la planificación. Y quiero señalar que creo que los espacios públicos, la pandemia, los espacios públicos han venido, yo estoy hablando desde la ciudad que habito, y han venido dejando de ser espacios de bienestar para convertirse en espacios de tensiones y de luchas entre, por ejemplo, quienes venden en la calle, quienes usan las calles para generar recursos y quienes pagan o tienen, digamos, sus negocios y el comercio formal. Entonces han pasado de ser lugares seguros y de bienestar. Además, la pandemia ha acelerado la visión y la percepción del miedo al espacio público. Entonces, es decir, estamos como en contravía, y si hay un distanciamiento social que se está imponiendo, que se va seguramente a mantener durante un buen tiempo, ¿cómo neutralizar y hacer de esos espacios unos espacios efectivamente de relacionamiento, de encuentro y de mayor bienestar para la ciudadanía? Cada día las residencias son más pequeñas, más estrechas, cada día hay mayor necesidad de espacios públicos para el bienestar de los diversos sectores poblacionales, y me queda entonces la inquietud cómo efectivamente
aprovechar esta oportunidad que nos brinda la pandemia para insistir o, digamos, fortalecer esa pregunta sobre cuáles son las ciudades y cuál es el desarrollo urbano que necesitamos en pleno siglo XXI. Cuando quieras, Daniela, tomad vosotros la iniciativa. O sea, si sabemos más o menos el orden, no hace falta que yo diga nada entre medias. Me parece que ya hay confianza. Bueno, yo creo que efectivamente en este momento tenemos la oportunidad de integrar a los espacios públicos. Si bien no podemos empaquetar todo en los espacios públicos, yo sí creo que tenemos la oportunidad de integrar más cosas. Si bien los datos son importantes, creo que quizás más importantes incluso que los datos es el sentido común, es decir, el sentido común, la creatividad, el pensamiento lateral y en general la innovación son factores supremamente claves en donde podemos, a través de un espacio público, integrar soluciones para resolver el esparcimiento, la integración de los ciudadanos, el acceso a oportunidades, el acceso a servicios como Internet o servicios básicos insatisfechos que tengan en su hogar dependiendo del contexto, o soluciones de movilidad como las escaleras eléctricas y a la vez espacio público, o integrar espacios públicos más complejos que tengan multidimensión y que puedan atender de manera integrada pues muchísimas soluciones en él. Eso no quiere decir pues que cada espacio público tenga que resolverlo todo, pero digamos que lo que pienso es que muchas veces nos gusta hacer como investigaciones y crear fórmulas para replicarlas, ¿cierto? Y creo que en el caso de la agenda del espacio público es quizás más importante asumir que las fórmulas no están inventadas y que cada que vamos a resolver a través de un espacio público o vamos a implantar un espacio público, lo que estamos haciendo no solo es creando espacio público per se, sino muchas otras cosas. Eso requiere, pues claramente, como lo han dicho todos, una integración de varios sectores de la sociedad, que la ciudadanía participe para poder realmente entender qué problemáticas es las que tiene ese territorio, que por lo general nunca las problemáticas están completamente dimensionadas en la data, digamos, técnica, es decir, hay cosas que son cualitativas que jamás a través de monitoreos de datos típicamente o tradicionales las vamos a conseguir. Hay otros aspectos que se tienen que integrar, como por ejemplo las secretarías en el sector público que están encargadas del desarrollo económico, pero también las del urbanismo y lo ambiental. Todo eso tiene que ir integrado en una agenda y por supuesto tampoco podemos dejar de lado otros sectores como las empresas y demás. ¿Por qué no usar, por ejemplo, los espacios públicos como areneros de prueba de cosas, de tecnología y que al mismo tiempo la gente lo pueda usar como espacio público? Es decir, yo creo que el límite muchas veces nos lo ponemos nosotros porque no tenemos ese pensamiento lateral o esa innovación como ADN en la construcción de nuestras ciudades en general, no solo el espacio público. Entonces, bueno, quería poner ese punto porque creo que estamos viendo en este momento y la pandemia lo ha acentuado, la posibilidad de crear espacios públicos mucho más ricos, más complejos y que integren muchísimas más capas que nos permitan transformar la sociedad. Gracias. Carolina, cuando quieras. Vale, perfecto. A mí me gustaría, a la pregunta ¿qué proyecto tenemos que hacer?, responder con base y complementando lo que decía Rocío y lo que decían Leopoldo. Rocío, en cuanto a la construcción de la ciudadanía, como decían anteriormente, la participación, la socialización de los proyectos y sobre todo la capacitación a esas comunidades que participan en ellos. Por eso es tan importante. Yo ahora les estaba leyendo un artículo que decía que por lo general los ciudadanos conocen los derechos que tienen sobre las propiedades privadas, más no conocen los derechos que tienen sobre el espacio público, sobre qué tiene que tener y qué garantías tiene que tener ese espacio público. Entonces es muy importante capacitar a esa comunidad
Ahora está un tema muy importante que es el urbanismo táctico, que es aquel que está invitando a la comunidad a participar y a desarrollar y diseñar su propio espacio público, que es reivindicar el derecho a hacer uso del espacio público. Y si bien en accesibilidad o de las personas con discapacidad se habla un tema que es nada sobre nosotros sin nosotros. Entonces es cómo humanizar de nuevo la ciudad, cómo que las ciudades sean diseñadas por y para las mujeres, que sean diseñadas por y para el adulto mayor, que sean diseñadas por y para los niños, para los animales, para todas las personas. El otro tema es que, como bien dicen, quien no conoce su historia está condenada a repetirla. Entonces, por eso es importante realizar un diagnóstico sobre lo que existe actualmente, cuál es la situación actual, y sobre ese diagnóstico trabajar y desarrollar todos los temas o mejoramientos que se tengan que hacer. Y se hablaba algo ahora muy importante, que es el tema de los costos. Realmente existen estudios, hablo desde el tema de accesibilidad, cuando se hacen estudios, cuando se planifica, el valor o el incremento de los proyectos no supera más del 2%. Va a suceder lo mismo con el espacio público. Si desde un principio planeamos, diagnosticamos y diseñamos espacios, pues el incremento de los costos no va a ser muy relativo y no va a generar mayor costo. Y lo tercero, para complementar, es la coordinación con las entidades, que todas las entidades interactúen entre ellas, participan, se conozcan, porque ¿qué pasa, por ejemplo, en Bogotá? Desarrollamos un espacio público, participó la ciudadanía, por ejemplo, y participó IDU, que es la entidad que desarrolla el espacio público, pero nos invitan a entidades como los prestadores de servicios públicos. Entonces, podemos generar un andén con todas las características, un espacio público con todas las características que está adecuado para la ciudadanía, pero resulta que llega el poste de luz y me lo colocan en la mitad. Entonces ahí ya estoy afectando el entorno, estoy afectando toda la cadena que existe y esto interrumpe y daña todo el trabajo que se viene realizando. Gracias. Pues sí, Cintia. Bueno, en relación a la pregunta de cómo debiesen ser estos lugares, yo concuerdo con lo que decía nuestra compañera Vanessa en relación a los espacios de encuentro, que estos deben realmente invitar al ciudadano a habitarlo. Ya que hay muchos espacios que se generan, pero no se piensan cómo los van a habitar las personas. El otro día leía una entrevista a mujeres en relación a los lugares seguros que ellos encuentran en la ciudad, pero qué elementos ellas encontraban que les daban seguridad para poder transitarlo. Y bueno, lo primero que decía, que lo que concordaba la mayoría de estas mujeres entrevistadas era que la gente en la calle es garantía de seguridad. Entonces, en ese sentido, si no se invita a habitar esta ciudad, a activar los espacios y a apropiarnos de ellos, ya ahí tenemos un problema. Otro elemento que también reconocían como seguro era la iluminación, los paraderos y también los espacios que tenían vegetación, pero no excesiva, ya que a veces los espacios que no están con circulaciones claras o que hay mucha vegetación arbolada son inseguros y son oscuros a la vez. Creo que en esto podría ayudar la mezcla de equipamiento. He visto muy buenos ejemplos acá en la ciudad, para no solo hablar de lo negativo, que la mezcla de equipamientos logra activar estos espacios y generar vida de barrio, y al final entregarnos seguridad de poder habitar estos espacios y propiedad también de habitarlos. Mientras haya un espacio donde confluye educación, un metro, restaurantes, trabajo, vamos a asegurar que estos espacios estén habitados y que haya una activación. Y también espacios intermedios de uso comunitario. Creo que también es importante que no hayan espacios aislados, como estas plazas que lamentablemente a veces quedan vacías, no invitan al usuario a habitarla ya que no hay sombra o están todas hechas de cemento. Tenemos que pensar en lo que buscan las personas, más en los elementos que quizás nosotros como arquitectos nos han enseñado que debemos ocupar en la planeación. Creo que eso es bien importante
y que nos va a ayudar a que no hayan estos bolsones de espacio vacío o baldíos en la ciudad que invitan a las malas prácticas y a la inseguridad de la ciudadanía. Eso. Pues Inés. Hola, un poco al hilo de lo que comentaba Cintia ahora mismito, todo lo que acaba de comentar Cintia son el decálogo de la calidad del espacio público desde la perspectiva de género desde hace 30 años. Es decir, o sea, es una cosa que está estudiada desde hace muchísimo tiempo, o sea que recojo totalmente lo que ha comentado Cintia. El problema que al menos nos hemos encontrado nosotras trabajándolo ya en la implementación del urbanismo, es que muchas veces la normativa urbanística que se maneja impide la mezcla de usos, ¿no? Por las incompatibilidades de los usos, por los tamaños de parcela, por un sinfín de pequeñas o grandes condicionantes que hacen más difícil poder aplicar desde el urbanismo, desde las herramientas del urbanismo, esos criterios teóricos que sin duda están contrastados y que digamos que están como que hay consenso sobre ellos, ¿no? que funcionan bien. Entonces a mí me parece muy importante, un poco también recogiendo lo que comentaba Leopoldo, la necesidad de aterrizar con las herramientas propias del urbanismo cómo hacer ciudad atendiendo a estos criterios de sostenibilidad social, económica y ambiental, ¿no? Y ahí, ciertamente, pues con los datos, conociendo muy bien el contexto de cada lugar en el que se aplica, cuál es el alcance de cada instrumento de planeamiento que estamos manejando al final del día, ¿no? La participación ciudadana, por supuesto, pero encauzada para un propósito, digamos, y que tenga realmente un impacto en lo que se va a planificar, ¿no? Y creo también que es muy importante la capacidad de evaluar y monitorizar cómo funciona el urbanismo, ¿no? Que es una asignatura pendiente que tiene el urbanismo desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Que nadie como rinde cuentas, ¿no? De si un determinado diseño o planeamiento está funcionando o no está funcionando. Entonces, para mí, una clave importante, repito, es cómo desde las herramientas dinámicas y el propio proceso de creación de ciudades que tenemos, podemos incorporar cuestiones que son innovadoras y que sabemos que funcionan, pero que ha llegado la hora ya de incorporar de manera sistemática en la planificación de nuestras ciudades, ¿no? Y, por ejemplo, pues la mezcla de usos y determinadas características del espacio público que nos gustaría poder materializar, a veces no son tan sencillas de incorporar por las propias barreras técnicas que tenemos en la profesión. Bueno, yo aquí me gustaría hacer, si no te importa, Leopoldo, me gustaría hacer un comentario. En nuestro contexto español, en el cual el planeamiento en realidad incorpora otras disciplinas, pero que realmente lo único que hace es organizar cómo es la producción del espacio en torno a la propiedad privada, pues hay cosas que no se pueden resolver por el urbanismo y constantemente los que nos dedicamos al urbanismo, pues resulta que estamos quejándonos siempre de que el planeamiento no llega, etcétera. Con lo cual seguramente es una crítica que está bien, que es verdad que tiene que ver con un proceso de administración, de gestión administrativa, más que con la propia, digamos, concepción del instrumento, pero hay cosas que también se resuelven a través de otros mecanismos, de otros instrumentos, como puede ser el diseño viario, ¿no? Y aquí voy a referirme un poco a lo que hablaba antes Esteban sobre la movilidad. Yo creo que hay cosas, esto que tú decías que hace 30 años está digamos, el discurso feminista reclamando pautas de ocupación del espacio público con unos determinados criterios, bueno, es que es verdad, pero que no solamente desde el pensamiento feminista, o sea, la intensidad del uso social, yo qué sé, no me voy a poner aquí a decir pedanterías, pero en realidad, pues no sé, está William H. White, que es un sociólogo que en los años 60, en los años 70, Christopher Alexander, toda esta gente lo que pensaba era, oye, ¿cómo tenemos que diseñar mejor para que la calle se nos llene de gente? Pero si la calle se llena de gente, buena parte del problema lo tenemos resuelto. Yo creo que Vanessa antes lo ha mencionado, es un tema de cómo fijar gente y fijar gente diversa, y ahí es una de las claves dentro del espacio público. Y entonces a lo mejor hay cosas que las tenemos que hacer con el planeamiento y otras las tenemos que hacer con la mejora de nuestra movilidad y sobre todo, y es la hija pobre de
de cualquier planteamiento desde la movilidad, que es otra visión también sectorial. ¿Qué pasa con el espacio estancial? ¿Qué ocurre con la gente cuando está sencillamente mirando, como decía Vanessa, Lima desde un jardín? Pues claro, eso no está dentro de la lógica de regulación de los distintos modos de movilidad, ¿no? Y es la otra carencia que tendría, digamos, el tratamiento de espacio público, porque para, digamos, una visión de movilidad ortodoxa, el espacio público simplemente son canales por donde tiene que ir la gente, pero como si no hubiera esa complejidad que es la que tiene que albergar, ¿no? Entonces yo creo que a lo mejor no podemos resolverlo todo desde el planeamiento. Ese es un poco mi comentario. Leopoldo, ha llegado alguna pregunta que hacía referencia a cosas que tú has dicho. No sé si puedo hacer esa pregunta antes y ya si queréis contestarla entre todos, incluido Leopoldo, que es el que tendría ahora la palabra, pues a lo mejor es una forma interesante. Tiene que ver con lo que habéis comentado algunos, que es la participación ciudadana, ¿no? Y hace referencia a una cosa muy concreta, que es cómo hacer que la ciudadanía tenga participación activa en las intervenciones de espacio público. Y aquí a mí también me gustaría meter, digamos, una componente de discusión, que es ¿y cómo intervienen las tecnologías en esto? Porque, por ejemplo, en Madrid hemos tenido procesos participativos durante unos 4 años, ¿no? Hasta el año pasado, que hubo un cambio de gobierno. Y realmente pues, se puede seguir cuáles son las distintas intervenciones que al final se han hecho a través de estos procesos participativos, pero lo que es todavía más interesante es saber en qué han consistido esos procesos y la gente que ha demandado. Y al principio había un despiste tremendo y luego poco a poco ha ido conformándose, digamos, corrientes más, diríamos, profesionalizadas de opinión sobre qué habría que hacer para transformar barrios. Yo creo que ahí ha habido un aprendizaje por parte de la ciudadanía, pero ha tenido como medio un medio digital. Sin embargo, hay gente que se ha quedado fuera de esos procesos. Las personas mayores no suelen coger un móvil, no mucho. Mis suegros no cogen un móvil, dice que ya se ha ganado el derecho a no tener ningún móvil, que él tiene un teléfono de esos cartones gordos y que le es más que suficiente. Y el hombre tiene razón. No todo el mundo puede acceder a ciertas tecnologías. Entonces, yo metería este tema de la participación, volviendo a repetir la pregunta que nos hacían, cómo hacer la ciudadanía tenga una participación activa, cómo canalizar esos procesos a través de algunas cosas que han mencionado aquí, pero sobre todo, ¿qué papel va a tener esa tecnología? Porque igual estamos pensando que tecnificar el espacio público es una forma de que todo el mundo tenga acceso a ello y eso puede llegar a una parte de la población. Bueno, en fin, por polemizar, que es lo que me toca. Leopoldo, cuando quieras. Bien, iba a hacer varios comentarios. Primero, me ha parecido muy interesante decir algo que yo muchas veces repito. Todo está inventado. O sea, es sorprendente, pero en las ciudades está todo inventado. Si hablamos además de las ciudades y uno habla de la ciudad romana o de la ciudad, en este caso medieval, o la ciudad del siglo XIX, de los ensanches, bueno, en todas partes hay una cantidad de información bestial que es útil para las ciudades, con independencia de esa prioridad que yo digo con respecto a los pobres. La segunda consideración es la importancia de la innovación. A veces la innovación no consiste en que no haya, como ha dicho antes muy bien Inés, hay cosas que están ya planificadas o diseñadas o conceptuadas. Ese no es el problema. El problema es que lo que ya esté hecho tenga acceso a la información de aquel que tiene que tomar la decisión. Es decir, si hay unas reglas perfectas, como ha dicho antes Cintia, muy interesantes de cómo puede funcionar un espacio seguro, que es muy importante para que los espacios sean seguros, a lo mejor eso está previsto hace mucho tiempo, pero ese no es el problema. El problema es cómo llega aquel señor que toma la decisión de lo que tiene que hacer para mejorar ese espacio. La tercera consideración es la integración. No cabe duda que no es posible transformar las ciudades y mucho menos las sociedades si no hay una integración. Lo que pasa es que la ciudad es un reflejo real y fáctico precisamente de gran parte de las formas de vivir. Y en ese sentido, claro que hay que hacer un esfuerzo enorme de integración. ¿Cómo es posible que los gobiernos locales, yo ahora estoy dando una charla que tengo que dar el viernes pasado mañana para los premios en México, que me preguntaban por qué en España se han desarrollado bien las ciudades y las ciudades mexicanas no se han desarrollado? Hay circunstancias muy, muy concretas. Por ejemplo, ¿qué ocurre en Colombia, donde la ley es prácticamente igual que la española? Pues que, a propósito de lo que se ha hecho también del planeamiento, bueno, en España hay un planeamiento que nada tiene que ver, a pesar de que tenga la misma ley,
porque en España cumplen los planes, se hacen los planes, no se modifican los planes, hay una seguridad. En Colombia, por ejemplo, que yo he trabajado haciendo planes, he hecho planes en prácticamente todas partes del mundo, muchos en España, pero en el caso de Colombia, pues después los planes se desactualizan, no se cambian, o incluso teniendo los planes no se cumplen. Es un tema terrorífico. Y eso pasa en México y hay sitios donde no hay planes. En República Dominicana no hay planes. En fin, hay sitios donde hay muy poco planeamiento. Por lo tanto, nuestra propia concepción como españoles y el urbanismo de las ciudades españolas no es transportable en prácticamente ninguna circunstancia, porque ni las circunstancias sociales, ni económicas, ni políticas, ni administrativas, ni jurídicas coinciden. Por lo tanto, es que hay que analizar las cosas con una dificultad enorme. Hay una cosa que, no me acuerdo quién lo ha dicho, pero que yo lo voy a comprar, ¿eh? Me ha gustado mucho. Nada sobre nosotros sin nosotros. Eso es una cosa preciosa, ¿eh? Me lo voy a quedar porque lo voy a contar otras veces. No, creo que esto es un tema clave por lo que voy a señalar. Se decía, hay que tener unos diagnósticos y hay que trabajar con los costes y tiene que haber un mecanismo de interrelación y de coordinación. Pues bien, todas esas ideas que estáis expresando, que a mí me parecen todas, que voy a tomar nota, porque siempre se aprenden muchas cosas. Yo por lo menos creo que en el caso concreto de los ODS, con su mecanismo, con la evaluación, con el mecanismo de la globalidad de lo que hay que estudiar en todos los aspectos de la ciudad, es fundamental. Y en este caso, la pregunta es, bueno, ¿y cómo? La pregunta contestando, por lo menos por mi parte, a lo que les estaba diciendo, ¿y cómo se puede conseguir la participación ciudadana? Primera pregunta. Indudablemente, la única forma de que la ciudadanía participe es que conozca su propio territorio. Mientras no lo conozca, no puede participar. Francisco hablaba, por ejemplo, de cómo se ha hecho los desarrollos de participación en un plan como Madrid. Primera consideración, vuelvo a decir lo mismo, Madrid nada tiene que ver con el resto de Latinoamérica, en algunos casos puntuales, pero en general no. Pero yo he hecho, no sé, muchos planes generales en España. En las participaciones públicas, Francisco, no iba nadie. En las alegaciones alegaban 4. No es tan fácil. O sea, insisto, los propios gobiernos locales están cada departamento peleados. Pero si tienes en cuenta que para colmo en Latinoamérica, que es el mayor problema que existe, cuando se va, en general, no en todos los países de la misma forma, se va unos responsables del ayuntamiento, cambian todos los técnicos del ayuntamiento y se llevan los papeles. Yo tuve que ir me acuerdo un municipio en Colombia que cuando fui me llamó un alcalde en un congreso que había en Cartagena, ven a ver el municipio, y fui, y no había, se habían llevado las mesas, había los expedientes. Pero hice un plan en Paraguay para hacer un proyecto y cuando dijo el ayuntamiento al alcalde, el intendente, no, lo aprobamos, y cuando fueron a aprobarlo, no existía el plan, se lo habían llevado los anteriores, hubo que empezar de nuevo. Hay tantos ejemplos de aspectos que son de una gravedad tremenda. Por eso hay que generar un mecanismo, el único mecanismo posible es que los ciudadanos locales conozcan la información. Y ahí entra precisamente la segunda pregunta. ¿Cómo puede intervenir la tecnología? Yo, por ejemplo, tengo una empresa de tecnología desde hace 30 años. No sé tecnología, no tengo computadora. Bueno, utilizo este iPad pues con dificultades. ¿Por qué? Porque yo soy un personaje analógico. ¿Quién son los que pueden hacer la transformación tecnológica y el conocimiento de la ciudad y del territorio? Los jóvenes. Solo los jóvenes. Los jóvenes son los que pueden utilizar la tecnología. Hoy hay tecnología gratuita para conocer toda la información de la ciudad, de todo el territorio. Gratis, no cuesta nada. Y todo el mundo tiene teléfono. Yo hice una encuesta también precisamente en aquel municipio, que en concreto, si hay gente de Colombia, fue Tolú. Y había allí de todo, jóvenes de la universidad, tal. A ver, que levanten las manos quién no tiene teléfono. Y había de 60, 2 personas no tenían teléfono. Y si tú calculas los teléfonos que hay en Latinoamérica, probablemente tengan el doble de teléfonos en proporción a la población que en España. Es posible que el que tenga el teléfono no tenga el dinero para pagar la cuota. Hace 5 años había una cuota. Hoy es muy barata. Dentro de 4 días es regalada. O sea, la única viabilidad que tenemos en el futuro para todo el territorio, y hablamos de Latinoamérica, pero afecta a otras latitudes, es la tecnología con la información del territorio. ¿Quién iba a pensar hace 10 años que para irte a México y no tener 2 horas de atasco en la Ciudad de México, ibas a entrar en una aplicación gratis, que hay 3, 4, 5, 10 aplicaciones que te dicen por dónde tienes que ir y el tiempo que vas a tardar? Era impensable. ¿Quién iba a pensar hace 5 años que íbamos a estar hablando todas estas personas en distintas latitudes
en un conversatorio. Era impensable. ¿Qué va a ocurrir dentro de 3 o 4 años? Es impensable. Va a funcionar gratis, va a funcionar todo el mundo, van a estudiar los jóvenes, van a poder utilizarlo los pobres, que es donde está el mayor elemento. Entonces, el planteamiento que estamos teniendo es decir, oiga, que los jóvenes locales de los municipios vayan a conocer su propio territorio sobre las fotografías aéreas, con una tecnología gratuita, y que decidan cómo tienen una información para cualquiera de los aspectos de los objetivos. Cómo afecta la pobreza y dónde. Cómo afecta en este caso concreto las zonas para los servicios que se da la alimentación o el hambre. Cómo puede funcionar perfectamente las zonas de salud, las zonas de educación, las infraestructuras de agua. Todo en los ODS tiene todo. Cómo protege todo. Oiga, usted concienciese los ciudadanos de aprender esas cosas. No aprenda urbanismo, no aprenda planeamiento. Si el planeamiento no se hace en Latinoamérica, y ya he señalado, y encima no se cumple. Entonces, no es importante el planeamiento. Casi te diría que no es importante el urbanismo. Lo único importante es que los ciudadanos conozcan su territorio, se conciencien, decidan ellos lo que tienen que hacer, no los equipos extranjeros. Yo recuerdo que intervine, por ejemplo, en Colombia para los macroproyectos. No se hizo ningún macroproyecto. O los POC modernos, los planes modernos, unas cantidades. No, venían equipos extranjeros, 28.000 doctores. No, si lo tienen que hacer los de la localidad. Y si no tenemos ese criterio, por eso el proyecto tiene que ser un proyecto muy concreto y muy real, pensando precisamente en la innovación, en que hay muchas cosas inventadas y en la participación. Realmente, mientras no consigamos la participación en Latinoamérica, no mejoraremos. Perdón por la evangelización. Siempre me regaña, después siempre me regaña, la gente me regaña. Deja ya de regañarme. Pero que va, no es que está todo el mundo escuchándote mucho, Leopoldo. Yo creo que tenía la palabra ahora. Bueno, Leopoldo, no. De acuerdo con algunas cosas que planteaste y en desacuerdo con otras. Estoy de acuerdo con lo último que dijiste. Definitivamente tiene que ser con la comunidad, que fue lo primero que dije al inicio. Es con los vecinos, es con la comunidad que se construye la planeación. Y con los jóvenes, bueno, que esperen porque yo todavía no pienso retirarme. Entonces los jóvenes tienen que ir de la mano con nosotros y con nosotras a este trabajo. Pero además les comparto que sí, efectivamente la participación, pero la participación ¿cómo? Y dependiendo de qué democracia y cómo se aplica esa democracia. Entonces, ¿cómo es que vamos a participar? Yo les comparto que aquí en Medellín, cuando salió el gobierno anterior, no estoy dándole palo a nadie, sino que estoy compartiendo las experiencias. Tenemos en este momento varios sectores de la ciudad sin conexiones, porque algunas personas se robaron los cables, el cableado. Entonces tenemos en la zona 1 de Medellín varias comunas sin conexión a teléfono ni a internet. Tenemos en la zona rural también personas y sobre todo mujeres sin conexión. Y lo otro, cuando hablábamos de, ya devolviéndome un poquito, Medellín, el 70% de su población es rural y esa ruralidad no está conectada. Entonces, ¿cómo podemos hablar de participación si tenemos desconectado mucha parte de nuestra población? Encima de eso, te comparto, Leopoldo y compañeras, que en Colombia se sacó una ley de participación 1757, pero en Medellín, el periodo pasado, a esa participación se le puso una reglamentación nefasta donde pasamos de tener asambleas de vecinos, asambleas barriales gigantes de 300, 400 personas a tener delegados. 30 delegados. Entonces, ¿de cuál participación hablamos?
Entonces, ahí tendríamos que ir a mirar en cada uno de los sectores de los países y de las ciudades las diferentes formas de participación, porque si le coartamos la participación a la gente, pues no tenemos la voz de las comunidades. Entonces, ahí pensaría yo que el debate va frente a cuál ciudadanía, frente a cuál democracia y cuál participación es la que requerimos. Entonces, eso, y hay otra cosa frente a la participación, ya termino, Daniela, y ¿es participación o es asistencia? Cuando una persona va a una reunión, simplemente firma que estuvo ahí, pero no dijo una sola palabra y no hizo ningún aporte, pues está asistiendo. Y quedó el acta, pero ¿cuál fue tu participación? ¿Qué fue lo que dijiste? ¿Y cuáles fueron las propuestas que trajiste al recinto? Entonces, ahí tendríamos que evaluar. Lo que pasa es que Leopoldo puso demasiados tópicos y muchas provocaciones para un momento tan corto. Gracias, Leopoldo. Vanessa, bien pueda. Vanessa y yo creo que Daniela después, ¿no? Y simplemente, y Esteban, pero chicos, tenemos que dejarlo y 25, tenemos 10 minutos. Yo me gustaría en algún momento simplemente hacerle una pregunta a Estela. Me gustaría saber los procesos de urbanismo pedagógico de la ciudad, en esos procesos de participación que hubo, si sabéis qué porcentaje de población mayor, o sea, el estrato de ciudades, y si eso lo puedes contestar por el chat, sería estupendo porque lo tendríamos todo y ahí no consumimos tiempo. Si tienes el dato y si no, pues yo estaría encantado que me lo mandaras, porque me parece un dato interesante. Dale, les dejo mi correo y seguimos hablando. Muy bien, estupendo. Vanessa y Daniela y luego Esteban. Si no hay nadie más, cerramos así, porque yo creo que con 3 intervenciones os pediría que fueran cortas, por favor, de 2 minutillos. Ya, gracias, Francisco. Sí, bueno, de acuerdo con Estela en que la conectividad no es algo no ha sido algo tan evidente, ¿no? Todavía tenemos fuertes carencias en lo que es conectividad, no solo en el interior, también en la ciudad, y a veces está relacionado a temas de género, donde el smartphone de repente lo tiene el papá o el hombre y la mujer tiene un teléfono más corriente y le cuesta más acceder a contenidos porque solo hay un smartphone en la familia y es normalmente del papá, ¿no? Entonces, ahí sí hay unas brechas que todavía en Latinoamérica creo que tenemos que superar porque en realidad, como dice Estela, en realidad ya no necesitamos cables, ¿no? Entonces, se soluciona con antenas o con otra forma y podría ser más fácil de lo que está haciendo realmente, ¿no? Y totalmente de acuerdo con el tema del plan. A mí una vez me preguntaban, ¿y qué hay que mejorar en la planificación? Bueno, yo decía, empezar a planificar, punto 1, ¿no? Pero ¿cuál es el problema con eso? Y de acuerdo con Leopoldo, que muchas veces en Latinoamérica el objetivo es el plan. Y nos pasamos 3 años para aprobar el plan, y una vez que se aprueba el plan, cambia el gobierno y ya no lo usa porque es del gobierno anterior. Entonces nos quedamos sin plan y nos quedamos sin intervención, por lo que no tiene mucho sentido. Entonces, también nos pasa a nosotros, También nos pasa a nosotros. Sí, yo creo que pasa en todas partes. Y bueno, el objetivo no es el plan, el objetivo es la innovación, y muchas veces esa innovación podría ser más rápida, ¿no? Y no es inventar. Cuando hablamos de innovación nos creemos que tenemos que inventar, ¿no? Volver a inventar la rueda. No, innovar simplemente es conocer cuál es la demanda de la población y responder con diseños o con intervenciones que sean adecuadas a esa demanda. Ahora voy a utilizar una frase que decía también el alcalde de Lima el otro día: nadie demanda lo que no conoce. Entonces, a lo mejor vamos a ir a preguntar, y si queremos, por ejemplo, preguntar sobre juegos, pues nos van a pedir el tobogán, el pasamanos, lo que ya conocen. Entonces, ¿cómo podemos hacer que puedan demandar cosas que no conocen? Yo creo que lo primero es invitar a la gente al espacio público, como yo decía antes al principio, invitar a la gente al espacio y provocar, generar experiencias de aprendizaje y encuentro en la ciudad, ¿no? Darles a conocer que la ciudad puede ser de otra forma, ¿no? Muchas veces pasa que hay expertos o especialistas que viajan a otros países y regresan con ideas, pero si vamos a hacer una participación comunitaria,
probablemente son poblaciones que no han viajado a otros sitios y lo que han visto es lo que ven todos los días y en donde se desenvuelven. Entonces, ¿cómo generar este tipo de experiencias? Creo antes alguien también mencionó el urbanismo táctico, ¿no? ¿Cómo generar otro tipo de intercambio personal con el espacio público de tal forma que la población también pueda decir, ah, esto es espacio público. O sea, el espacio público también es mío. También me puedo desenvolver dentro del espacio público de otra forma y es otro lugar de encuentro, ¿no? Cosa que también es bien difícil y bien retadora en Latinoamérica porque muchas veces nos movemos en guetos, ¿no? Como antes mencionaba Miraflores, nunca se subió al Cerro de Comas y el de Comas probablemente no haya ido al malecón de Miraflores. Entonces, cómo generar esta experiencia y aprendizaje de la ciudad, ¿no? Y sacar a la gente a la calle, no solo a la gente, a los funcionarios, que caminen por la calle, que vayan a buscar a la gente, porque muchas veces pasa que los funcionarios esperan a que llegue la gente, ¿no? O los invito a hacer una encuesta, no, o sea, hay que sacar al funcionario a la calle para que ahí se encuentre con la gente y pueda entender y generar y crear estos puentes, ¿no? Ahí me quedo. Vanessa, me está costando mucho cortarte, te pido disculpas porque es muy interesante lo que estabas diciendo. Lo de los funcionarios, Leopoldo y yo no nos hemos mirado porque no nos vemos, pero nos hemos reído los dos. En ello. Luego era Daniela, ¿verdad? Y Esteban. Sí. Bueno, pues venga, 2 minutillos cada uno, ¿puede ser? Sí. Yo voy a complementar el tema de la participación con que creo que hay dos tipos de participación. La participación consciente que se hace en un ejercicio en el que yo como ciudadano soy consciente de que estoy participando en un proceso, digamos, colectivo de creación. Y hay otra participación que yo la estoy llamando en ese momento inconsciente y es aquellos datos de percepción y interacción que yo tengo como ciudadano con mi ciudad, con el espacio público, que puede arrojar información de problemáticas o datos de interacción con el espacio público y que yo puedo no ser consciente de entregar esos datos a la ciudad. Caso la aplicación que mencionó Leopoldo sobre movilidad, es decir, mientras yo estoy conectada consultando el estado de la movilidad, estoy entregándole datos a la comunidad al mismo tiempo de la velocidad a la que yo voy. Esas dos participaciones colectivas tienen que juntarse en la planeación urbana y en la gestión urbana. Es decir, sí hay que hacer procesos de participación donde la gente exprese de manera consciente sus inquietudes, sus opiniones, sus temas, pero también hay que sumarle a eso temas de percepción, de tecnología con sensores, de identificar cuánto tiempo se demoran las personas en ese espacio público, cuántas de esas personas son, en qué segmentos de la población, son mujeres, son hombres, son de qué edades. Toda la información es una información que uno no le tiene que preguntar a la gente necesariamente, sino que está ahí y que se puede captar con tecnología. Creo que esas dos cosas se tienen que juntar para poder entrar en un modelo de participación muchísimo más masiva y que nos permita comprender de verdad las problemáticas de una manera más holística y no tan obvia. Porque muchas veces, claro, cuando a uno le preguntan, ¿usted qué piensa de qué debería ser este espacio público? Realmente mi capacidad con esa pregunta tan directa es demasiado limitada. No voy a soñar, no voy a innovar, pero si a mí no me preguntan nada y yo interactúo con los espacios, posiblemente diga más cosas o cree más posibilidades alrededor de lo que podría ser ese espacio público que si lo digo, que si me lo preguntan directamente. Entonces creo que con el tema de participación hay muchísimas oportunidades que se pueden apalancar en tecnologías si sumamos esa participación inconsciente a nuestra agenda urbana. Gracias. Esteban. Bueno, muy bien, hablaron mucho de la participación, así que ya me ahorraron una parte. Creo que es importante entender también que esto de la participación ciudadana es una construcción cultural, ¿no? Lleva tiempo. Yo creo que no es posible que la ciudadanía participe de un momento a otro, sino que hay una construcción cultural en el medio, que no pasa solamente por la mediación de la tecnología, sino que también entiendo que todos estamos agrupados en algún colectivo y que a partir de eso podemos tener una participación ciudadana no directa, pero sí indirecta. Y entiendo yo, pasando nuevo o terminando con el tema del espacio público, que la configuración de este espacio público de la ciudad como un territorio no es algo que ya está dado, ¿no? Sino que es una construcción permanente. Es un espacio que vive cotidianamente y que tiende a satisfacer necesidades, ¿no? Donde se produce una movilidad urbana de personas y de productos.
acá, particularmente en la zona donde yo vivo, en el Gran Rosario, se ha vivido un fenómeno en las últimas décadas de crecimiento de las ciudades hacia las periferias de estas, ¿no? Y actualmente, bueno, ¿qué pasa? Las ciudades presentan territorios fragmentados, segregados, y estamos hablando en términos tanto sociales como económicos, ¿no? Entonces, volviendo y retomando esto de la inclusión y la integración y la cohesión, creo que está íntimamente relacionada con esta posibilidad o con la igualdad de oportunidades y de la participación ciudadana de cualquiera de las formas que nombraron recién los compañeros que tienen, que en definitiva no es más ni menos que un derecho ciudadano, ¿no? Y me quería quedar con una última frase que dijo Manuel Erce, creo que en el año 2009, que decía que para alcanzar un modelo de ciudad sostenible es necesario articular dos cosas: la distribución del uso del suelo y la oferta de servicios de transporte que garanticen la relación entre esas actividades. Pues estamos ahí en tiempo de descuento. Acaba de entrar Carlos para despedir este taller. Yo no me queda más que daros las gracias a todos. Yo me lo he pasado muy bien, no sé vosotros. Yo creo que sí, que lo hemos pasado bien, un ratito majoso y que hemos pasado, ¿no? Y cuando uno se lo pasa bien, normalmente surge la inteligencia. Y aquí creo que algo de inteligencia colectiva habéis debido aportar, seguro, vamos. Estoy absolutamente convencido. Muchísimas gracias, de verdad. Y yo creo que esto, en fin, como queda ahí grabado, pues va a ser muy útil para, por ejemplo, mis alumnos. A mí me encantará que puedan escuchar lo que hemos estado hablando esta tarde. De verdad, gracias a todos. Y Leopoldo, ha sido un placer volver a verte después de tantos años, por cierto. Pues, mucho que no nos veíamos. Nos tenemos que encontrar en un espacio virtual, ni siquiera, mira que estamos aquí al lado, casi somos vecinos. Francisco, bueno, gracias. Francisco, muchísimas gracias por tu dinamización, ha sido fantástica. Le habéis dado muchísimo trabajo a Miguel Ángel, el relator del taller, porque ha estado realmente fantástico, a la altura de los talleres que ya hemos celebrado. Ha habido ideas, ha habido debate, ha habido fuerzas encontradas, y esto es lo que buscábamos precisamente, ¿no? No un discurso plano y de lugares comunes, sino un debate intenso en el que se confronten visiones diferentes, ¿no? Os animo a seguir participando de este foro con los talleres que quedan y con las sesiones plenarias de la semana que viene. Como bien decías, Francisco, en la plataforma y en las webs de IFEMA, todos estos vídeos serán, una vez editados, serán colgados para que cualquiera pueda consultarlos, y además el día 3 de diciembre, cuando se terminen las sesiones plenarias, se va a hacer un resumen de las conclusiones que a su vez van a ser editadas en un pequeño documento y que será difundido abiertamente a través de las webs, porque una de las vocaciones del foro es la diseminación y la difusión del conocimiento, de ese conocimiento que vosotros como participantes del foro aportáis. Solo me queda agradeceros en nombre de Plaza Mayor y de IFEMA Feria de Madrid vuestra participación. Ha sido todo un placer contar con vosotros y nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias a todos. Gracias, hasta luego. Adiós. Gracias. Hasta luego.